Listo. Perfecto. Muy buenos días. Les brindamos una cordial bienvenida a todos y todas a esta primera sesión del ciclo de seminarios Responsabilidad Civil, Derecho y Tecnología, reflexiones a partir de Colombia y Chile, organizado por la Universidad de Talca de Chile y la Universidad de Antioquia de Colombia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización y en especial a Erika Isler por la invitación a moderar a esta tan interesante actividad en esta primera sesión, que tiene por título Tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Cuenta con una mesa única sobre publicidad, criptoactivos, responsabilidad civil y protección del consumidor. Cabe mencionar también que esta actividad se enmarca en el proyecto Fondesit 11-19-02-30, titulado Los medios de tutela del consumidor ante el producto defectuoso en la ley 19.946, de la profesora Erika Isler, de la cual es investigadora responsable, y en el proyecto Regulación de la Inteligencia Artificial de la profesora Verónica Echeverry, de la cual también es investigadora responsable. Esta actividad es patrocinada también por el Instituto Chileno de Derecho al Consumo y por el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, y contará con la participación de las profesoras Verónica Echeverry de la Universidad de Antioquia, Erika Isler de la Universidad de Talca, Patricia López de la Universidad Diego Portales y del profesor Rafael Cuartas de la Universidad de Antioquia. Van a contar con 20 minutos cada uno para exponer y vamos a dar inicio entonces con la primera exposición de la profesora Erika Isler Soto, quien es abogada por la Universidad Austral de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Privado por la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Jurídicas y doctora por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora de Derecho Civil y de Derecho al Consumo de la Universidad de Talca y codirectora del Instituto Chileno de Derecho al Consumo. La profesora Isler expondrá, o el título de su ponencia es ¿quién debe soportar el costo de los accidentes causados por un agente artificial defectuoso? Profesora Isler. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. En Colombia todavía es muy temprano, les pido en primer lugar disculpas por todas las conversaciones que escucharon previamente, tuvimos un percance con la proyección en Facebook, pero nada, esperamos poder solucionarlo prontamente y que puedan acceder a esta presentación también con posterioridad. Gracias también a cada uno de los expositores, Patricia, Verónica, Rafael, quienes se han sumado a este proyecto y por supuesto también a Diego, quien ha aceptado moderar esta presentación. Entonces, desde luego que han invitado a la próxima sesión, el próximo jueves, va a estar muy interesante, referido a la aplicación o la incidencia de la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial en el ejercicio del derecho, en particular respecto de la abogacía y de los métodos alternos de solución de conflictos. Bueno, el tema sobre el cual me gustaría que conversáramos el día de hoy es una presentación, como dijo Diego, muy cortita, pero podemos después reflexionar en la parte de las preguntas, dice relación con el sujeto que debe asumir el costo de los accidentes derivados de los actos, si se pueden llamar así, de los agentes artificiales, ¿ya? Entonces, desde luego, por la inteligencia artificial, que es una noción que está muy en boga y todos conocemos, de muy difícil conceptualización, se busca que ciertos dispositivos se encuentren dotados de alguna autonomía para poder emular actividades humanas, ¿ya? Evidentemente cada vez con mayor autonomía. La llegada de los robots al quehacer del ser humano, desde luego se había incrementado por la pandemia. Probablemente uno piensa en el robot y está pensando en algo lejano, quizás por allá por Corea, pero lo cierto es que desde el derecho al consumo también la inteligencia artificial ha aportado también grandes desafíos en el sentido de que probablemente todos nosotros ya hemos intervenido con algún tipo de agente artificial, por ejemplo, aspiradoras robot, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como adelantaba, el propósito de esta exposición es proponer, primero hacer una exposición de quiénes pueden ser los eventuales responsables por los daños causados por un agente artificial, con una especial referencia al ordenamiento jurídico chileno. Y para ello revisaremos primero una delimitación conceptual de los agentes artificiales para luego enfocarnos en la legitimidad pasiva, o el sujeto pasivo de la responsabilidad. Entonces, primero, delimitación conceptual. El hombre y las máquinas. Bueno, ¿qué se entiende por máquinas? Desde luego, en la antigüedad no existía la inteligencia artificial como nosotros la conocemos hoy, ¿cierto? Pero sí existían máquinas.
máquina que se puede concebir como una prótesis, es decir, un conducto artificial que constituye una proyección del ser humano, ¿ya? Lo que se busca acá, evidentemente, no es, ojalá se hubiera podido, ¿cierto? Pero lo que se buscaba en su momento, desde Grecia en adelante, es la proyección de las cualidades del ser humano, pero motivadas o movidas por un agente externo. Entonces, tenemos nosotros los primeros antecedentes en Grecia, molinos de agua, aparatos teatrales, etc. Y en este momento la máquina ocupaba o servía para fines funcionales, ¿ya? Por eso se llama, que Humberto Eco dice que tiene una funcionalidad física y servil. La máquina era para algo, ¿cierto? Para cumplir con una cierta funcionalidad y nada más que para eso. El profesor Carlos Amonati, quien tiene un libro muy interesante, lo pueden encontrar en la editorial Tirando Blancs, hacia Marcana Tegner, explica también que un antecedente importante lo encontramos incluso en Egipto, ¿ya? Fundamentalmente en máquinas con atributos humanos de Herón de Alejandría, ¿ya? Sus descubrimientos se han encontrado entonces también en la biblioteca de Alejandría, que, bueno, después desapareció, pero que existe evidencia de que existe una propuesta de cierto automaticismo, ¿cierto? Los que después se van a llamar autómatas. Aquí nosotros encontramos una propuesta de Leonardo, por supuesto proyectada de acuerdo a los cánones actuales. Leonardo, desde luego, vamos ya saliendo de la Edad Media, en que hay grandes avances científicos, pero Leonardo es uno de los primeros que empieza a enfocarse en la máquina, no solo desde afuera, o sea, la funcionalidad, sino que también desde adentro, ¿ya? Y por eso uno puede ver sus dibujos. Acá, desde luego, la reflexión no solamente nos importa la funcionalidad, para qué sirve, ¿cierto? Sino que, por sobre todo, nos importa también cómo funciona. Y es por eso que se dice que Leonardo es uno de los primeros, precisamente, que enfoca sus ojos no solo en el exterior, sino también al interior de la máquina. Luego viene, por supuesto, la modernidad ilustrada, que desde luego funda sus bases o confía toda la razón humana y encuentra, por lo tanto, en la máquina una importante herramienta, una importante ayuda. Se celebra la máquina, por sobre todo, por su racionalidad y por su funcionalidad, ¿ya? De nuevo, no estamos pensando acá en el interior, sino que por sobre todo en el exterior. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, autómatas. Hay de diverso tipo. Este es un ejemplo que está precisamente expuesto en Salamanca, en concreto en el Museo de la Casalis, pero los autómatas sirven para mucho más. Hoy en día se siguen vendiendo autómatas, pero reconociéndose, por supuesto, que son máquinas limitadas. Ahí está. Ya, les pido de nuevo disculpas por este percance, como les iba comentando, entonces, y voy a avanzar un poquito más rápido en razón del tiempo que he ido perdiendo. Encontramos la figura de los autómatas que continúa en la actualidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una presentación que tuvimos la suerte en Chile de tenerla en el año 2018. También son máquinas, en específico fueron llamadas bestias por su autor. Su autor, Theo Jansen, pero eran movidas también por una fuerza cinética, en específico por fuerza del viento, ¿ya? ¿Qué ocurre después? Bueno, viene el fenómeno de la inteligencia artificial, que sus primeros antecedentes, por supuesto, se encontraban en lo que habíamos dicho, pero sobre todo a principios del siglo XX comienza entonces a crearse ciertos dispositivos que emulan actividad humana. Es una noción de difícil conceptualización, en concreto el profesor Carlos Amonati, que por ejemplo, él prefiere explicar el trayecto o el tránsito de una máquina a otra más que realmente definirnos qué es un dispositivo de inteligencia artificial. El Parlamento Europeo ya ha propuesto algunas formas de definición o algunas características así, el año 2017, cuando propone la configuración de ciertos estatutos jurídicos, dice que son características del robot inteligente: capacidad para adquirir autonomía mediante sensores y o mediante intercambio de datos con su entorno, intercambio y análisis de dichos datos, capacidad de autoaprendizaje, soporte físico mínimo y capacidad para adaptar su comportamiento a las acciones y el entorno. El robot, hay que señalar que tiene además una parte física, ¿ya? Y eso lo diferencia de otros dispositivos de agencia artificial. El mismo Parlamento Europeo el año 2020, cuando recomienda en concreto la redacción de un estatuto de responsabilidad civil, y por eso es más importante para nosotros, dice que el sistema de inteligencia artificial es
todo sistema basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que muestra un comportamiento, que simula la inteligencia, entre otras cosas, mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno y adopción de medidas con cierto grado de autonomía para lograr cierto objetivo específico. En concreto, los dispositivos de inteligencia artificial se configuran sobre la base de entrenamientos basados sobre sesgos y algoritmos. Y es por eso que, según vamos a revisar, puede surgir un problema cuando efectivamente hay un error en el entrenamiento del dispositivo y pueda dar origen, por ejemplo, a un defecto de diseño. Aquí nosotros encontramos, de hecho, una mínima cantidad de ejemplos de dispositivos inteligentes. Por supuesto, los robots cirujanos, que en nuestro ordenamiento jurídico presenta bastante relevancia, dado que solo nosotros tenemos regulada la responsabilidad por producto a propósito de los productos sanitarios. Los autos que se manejan solos, esta es una realidad, de hecho en Europa están funcionando en la calle, ¿cierto? En Chile todavía no. Desafíos, por supuesto, para el derecho de familia. Este es un señor que se casó con una robot, y abajo una pareja que se casó frente a un robot sacerdote, ¿ya? Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial plantea al derecho nuevos desafíos sobre los cuales va a hablar después la profesora Verónica Echeverri, ¿ya? Yo solamente quería adelantar cuáles podían ser algunos desafíos. Por supuesto, la vigilancia, pensemos nosotros en el mismo COVID, ¿cierto? Estos dispositivos de vigilancia, donde va una persona, donde se dirige, ¿cierto? Y que finalmente confronta la seguridad con la libertad. Ya aquí incluso ha hablado Johanna Zuboff ha hablado del capitalismo de vigilancia, en el sentido de que, en virtud de estos dispositivos, se podría finalmente terminar comercializando datos personales. Desde el derecho de consumo, para hacer un poquito más rápido, el derecho de consumo es un área jurídica que, por supuesto, abarca la gran mayoría de las relaciones jurídicas que se desarrollan en la actualidad. No cabe duda de que probablemente todos nosotros celebramos o todos los días configuramos una relación de consumo, y muy pocas relaciones desde el derecho común. Y por eso es que el derecho de consumo también ha contribuido a acercar el hombre a la máquina, y que por supuesto también se había incrementado fuertemente por la pandemia. Aquí encontramos dispositivos inteligentes de la casa, Smart Home. Hay aspiradoras robot, ollas robot, limpiavidrios robot, y quisiera destacar este caso que surgió en Europa, en que había una olla robot, ¿cierto?, de la marca Lidl, que desde luego se ofrecía a un precio mucho menor que otras del mercado, que son carísimas, y hackers que se dedicaban a los juegos, no a temas de olla o dispositivos de casa. Hackers intentaban conectarse desde ciertos dispositivos, ¿ya? Y cuando lo intentaron hacer desde esta olla, se dieron cuenta que había un micrófono y un altavoz oculto que no había sido declarado en el manual, ¿ya? Por supuesto, se elevaron todas las alertas, y se empezó a pensar de nuevo en esta supervigilancia por parte de un ente que era desconocido. Nosotros sabemos, por supuesto, que nuestros celulares nos escuchan, nos leen, pero claro, nadie pensó que una olla robot nos iba a estar escuchando. Entonces se elevaron todas las alertas, y la empresa, la respuesta que dio era que efectivamente estaba oculto, pero que no había una finalidad de vigilancia, sino que la intención era simplemente que la olla no quedara desactualizada cuando vinieran futuras actualizaciones, ¿ya? Vaya a saber uno cuál es la verdad, pero esas fueron al menos las posibles respuestas. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, y esto se va a enfocar de nuevo la profesora Verónica Echeverri, la inteligencia artificial ha supuesto variados desafíos que los legisladores deben entonces resolver, y que desde luego generan incentivos y desincentivos en la producción de ciertos productos y en el desarrollo de ciertos mercados. ¿Ya? Nosotros sabemos, por supuesto, que a mayor responsabilidad probablemente se desincentive la investigación y la fabricación, y a menor responsabilidad se produzca el efecto contrario. De hecho, al menos en Chile, sabemos que a propósito de la pandemia se propusieron ciertas reformas al estatuto jurídico indemnizatorio relativo a los ensayos clínicos. Por ejemplo, reduciendo los plazos de prescripción,
¿Por qué? Porque el régimen que estaba vigente al tiempo de la pandemia desincentivaba, por supuesto, la investigación de ensayos clínicos y todos necesitamos la vacuna, ¿cierto? ¿En qué puede consistir la defectuosidad del agente artificial en el derecho de consumo? Bueno, la defectuosidad dice relación con la inseguridad. No estamos frente, entonces, a un producto que no va a servir, por ejemplo, la olla que no sirva, sino que estamos frente a un producto que va a generar daños a la integridad del consumidor o del patrimonio del consumidor. Consumidor considerado en una dimensión amplia, consumidor jurídico, material, concreto y abstracto, ¿ya? Y es por eso, por ejemplo, que en el caso de la olla podía verse comprometida la integridad psicológica, los derechos a la personalidad del consumidor, su intimidad, ¿ya? ¿Cómo pueden ser estos defectos? Básicamente podrían referirse a defectos de fabricación, por ejemplo, hay un error que afecta a un solo dispositivo o algunos dispositivos dentro de la serie, o a los defectos de diseño que afectan a la generalidad de la serie, ¿ya? Y en concreto, lo más probable es que el dispositivo funcione mal a raíz de un erróneo entrenamiento. Ya en ese sentido, el entrenamiento sea defectuoso y por lo tanto adolecerá de un defecto de diseño. Cabe destacar respecto también de los defectos que el daño puede ser ocasionado. Una cosa es que el daño afecte al consumidor que está usando, ¿ya? Y otra cosa muy distinta es que afecte a terceros, ¿ya? Y esto tendrá mucha relevancia a propósito de la determinación de la legitimidad pasiva, si es que queremos situarla, por ejemplo, en el dueño de la cosa, la responsabilidad por el hecho de las cosas. Bien. Vamos entonces a, en concreto, ¿quién debe soportar los accidentes? Sabemos que la redacción de los estatutos jurídicos, como habíamos dicho, puede incentivar o desincentivar ciertos mercados o el desarrollo de ciertas economías o productos en específico, ¿ya? Y es por eso que el fabricante y el consumidor dirigirán su conducta de acuerdo, por ejemplo, a los plazos de prescripción, sujeto pasivo, causal excesión de responsabilidad y, asimismo, por la asignación de recursos a través de la determinación del sujeto que va a ser el responsable, es decir, quién debe cargar con el costo del accidente. Como explica la profesora Lilian San Martín, al momento de designar el sujeto pasivo, el legislador tiene varias opciones, ¿ya? Una opción puede ser que todos paguen, ¿ya? Y otra opción puede ser que solo algunos paguen, ¿ya? Como explica la profesora Lilian San Martín, en este caso, lo que cabe o lo que tiene que hacer el legislador es determinar el sujeto concreto que va a hacerse cargo de la responsabilidad. Aquí, por ejemplo, el profesor Pantaleón dice, indemnizar no borra el daño, solo lo cambia de bolsillo. Ya me parece a mí que es muy gráfico en el sentido de esta decisión que debe tomar el legislador, que obedece no solamente a razones jurídicas, sino que también a razones económicas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que básicamente también acá se han planteado las mismas soluciones, es decir, que algunos paguen o que todos o muchos paguen. ¿Quiénes pueden ser esos algunos que paguen? ¿Ya? Y aquí nos encontramos frente a la concretización del sujeto pasivo. Lo vamos a determinar de acuerdo a diversos criterios. Aquí el legislador va a escoger. Desde luego la decisión no va a ser neutra. Por ejemplo, juicio de diligencia, el responsable, el negligente, ¿ya? Que otorga atisbos también de un carácter punitivo a la responsabilidad. Esto también lo explica la profesora Lilian San Martín. Si escoge al negligente o al doloso, es porque está castigando la posición subjetiva, ¿ya? También puede ser el sujeto que se encuentra en mejores condiciones de soportar el riesgo, ya que es un criterio muy utilizado también en los estatutos tutelares como el derecho de consumo. ¿Quiénes pueden ser entonces el posible responsable para el legislador en razón de esta concretización del sujeto pasivo? Desde luego el fabricante, si nosotros atendemos por supuesto al criterio de negligencia, muy probablemente el error o el defecto se sitúe dentro de su esfera de resguardo, ¿ya? A la misma conclusión arribaremos, por ejemplo, si utilizamos el criterio de la creación del riesgo o la del riesgo-beneficio. El fabricante crea el riesgo, obtiene un beneficio y por lo tanto debe ser responsable. Y asimismo, será el fabricante si utilizamos el criterio tutelar de que debe responder a aquel sujeto que se encuentra en mejores condiciones para poder hacerse cargo de la responsabilidad.
Encontramos también al vendedor, en algunos casos se lo puede hacer responsable, considerando de nuevo que el vendedor se encuentra en mejores condiciones que el adquirente para poder, en primer lugar, advertir la defectuosidad. Se presume que el vendedor es un sujeto profesional que está acostumbrado a interactuar con este tipo de dispositivos versus el adquirente que normalmente no lo está, dejando como prevención, por supuesto, que habrán adquirentes especializados, ¿cierto? Encontramos otra posibilidad en el dueño de la agente artificial. En este caso nos situamos también dentro del espacio de la responsabilidad por el hecho de las cosas, ¿ya? Pero por supuesto implicaría que el dueño de la cosa debe soportar los daños que sufre él mismo. Otra posibilidad es otorgarle responsabilidad a la agente artificial, ¿ya? ¿Cómo? Por supuesto que aquí la legitimidad pasiva se dificulta. Se ha planteado la posibilidad de incorporar un registro. De hecho, está la propuesta del Parlamento, ¿ya? Con un matiz, vamos a revisar que también propone el sistema de seguro. Pero el Parlamento propone, el Parlamento Europeo propone que cada robot o cada dispositivo tenga un registro, ¿ya? De tal manera que se pueda determinar cuál ha sido el causante del daño. Explica Evers que el otorgar legitimidad a la agente artificial implicaría el problema o el desafío de atribuirle también capacidad. La segunda posibilidad es que la responsabilidad se diluya. Las ventajas en este punto radicarían en, básicamente, en no desincentivar la investigación, y por eso acá lo que pasa, o la distribución de responsabilidad es muy similar a lo que se hace respecto a los ensayos clínicos, ¿ya? Y básicamente son dos los sistemas. Primero, el Estado como soporte del riesgo, es decir, que el Estado sea quien cargue con los costos de los accidentes. Aquí no se desincentiva la investigación, pero se fortalece la acción indemnizatoria de la víctima. Un ejemplo de esto, aunque no se refiere a dispositivos de inteligencia artificial, lo encontramos en las ayudas económicas que en algún momento el Estado español otorgó a las víctimas del medicamento talidomida. Ya sabemos que el responsable había sido un laboratorio, varios laboratorios, pero el Estado otorgó ciertas ayudas una vez que habían vencido con creces los plazos de prescripción. Y la otra posibilidad es el establecimiento de seguros obligatorios de responsabilidad civil y la configuración de sistemas de seguridad social. De nuevo, la gran ventaja es que no desincentiva la investigación, pero por otra parte fortalece la acción indemnizatoria, ¿ya? Y desde luego el Estado se desliga de la responsabilidad, no tiene entonces que responder. Esta es una técnica que es usualmente utilizada, de nuevo, para otras áreas sensibles como los ensayos clínicos. Sabemos que en materia de ensayos clínicos prácticamente todos los países exigen la suscripción de póliza de seguro de responsabilidad civil. Así ocurre con nuestro país, con Chile, y en Europa y en muchos países de Latinoamérica. La propuesta, de hecho, del Parlamento Europeo sobre Estatuto de Responsabilidad Civil se dirige en este sentido y propone efectivamente la suscripción de un seguro de responsabilidad civil. Muy brevemente para terminar, porque ya se me acabaron mis 20 minutos, ¿qué ocurre en el ordenamiento jurídico chileno? Nosotros en Chile no tenemos un estatuto sobre responsabilidad, por supuesto, por dispositivos inteligentes, tampoco tenemos una ley que se refiere a la responsabilidad por productos, salvo los que se refieren a los productos sanitarios, ¿ya? Ahí, por ejemplo, podría caber un robot cirujano, ¿ya? Salvo eso, no tenemos una ley sobre responsabilidad por productos, y tampoco nuestra ley de protección establece un régimen supletorio al cual podamos acceder para poder salvar esta omisión. En este sentido, debemos, como uno dice, arar con los bueyes que uno tiene, como decimos acá en Chile, y por lo tanto nos queda más que recurrir a las normas que sí están en la ley de protección para poder determinar el sujeto pasivo. ¿Quiénes pueden ser? Primero, puede ser el sujeto pasivo determinado de acuerdo a la no conformidad, es decir, de acuerdo a los regímenes de garantía. ¿Quiénes serían? El vendedor y el importador en responsabilidad solidaria, y en caso de ausencia del vendedor, el fabricante o importador. En este caso, hay una acción de regreso en contra del fabricante para poder determinar finalmente quién cargará con el costo del accidente. ¿Cuál es el problema con la garantía legal? Bueno, en primer lugar, que se exige la no conformidad, ¿cierto? Nosotros, en el caso del producto defectuoso, nos enfrentamos frente a un vicio de seguridad, y en segundo lugar, que la acción indemnizatoria derivada de la garantía legal, que sí está consagrada en la ley de protección, tiene alcances indemnizatorios un poco restringidos. Se discute si efectivamente, en virtud de ella, se puede indemnizar los daños en el producto, es decir, la conformidad, o también los daños a causa del producto, es decir,
la seguridad. ¿Ya? La segunda opinión es la opinión de la profesora Barrientos, que yo también comparto. Y por otra parte, por supuesto, los plazos de prescripción o plazo de caducidad de la garantía, de acuerdo a la tesis que uno diera, muy breves, son solo 3 meses desde la entrega del producto. ¿Qué otras opciones encontramos? Bueno, atribuir responsabilidad al fabricante o al mismo vendedor en virtud de los tipos infraccionales. Nuestra ley de protección entonces establece la responsabilidad civil a propósito de la responsabilidad infraccional. Y en este sentido podríamos recurrir entonces, por ejemplo, al artículo 23, al artículo 12, es decir, incumplimiento contractual, y a las normas, por ejemplo, sobre información y publicidad, para efectos de determinar la responsabilidad del fabricante y del vendedor. Muchas gracias, y les pido disculpas por haberme pasado de nuevo un par de minutos. Muchas gracias, profesora Isler, por su exposición. A continuación, continuamos con la segunda, que está a cargo de la profesora Verónica María Echeverri Salazar. La profesora Echeverri es abogada por la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Contratos y Daños de la Universidad de Salamanca, es docente de tiempo completo de la Universidad de Antioquia y docente de posgrado en diferentes universidades. Es coordinadora también del Semillero Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia y miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. La profesora Echeverri presentará la ponencia Responsabilidad de la Inteligencia Artificial y los Robots como Producto. Profesora, ¿nos escucha? Parece que no podemos escucharla todavía. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, la escuchamos perfecto. Listo, ¿ya me están viendo mi pantalla? Sí, profesora. ¿Me verifican, por favor? Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Pues como ya bien dijeron, espérenme, yo pongo esta presentación en así grande. Me dicen, por favor, si ya la están viendo, ¿sí? Se ve perfecto. Listo. Bueno, entonces, pues la primera es darle las gracias a la Universidad de Talca, al Instituto de Consumo Chileno, a la profesora Erika Isler, por la posibilidad que tenemos hoy de estar acá. Muchísimas gracias y de fortalecer los vínculos que tenemos entre Colombia y Chile. Muchas gracias. Entonces, hoy quiero hablarles, esta ponencia que voy a hacer, pues yo soy la que estoy hablando, pero esto es un proyecto colectivo. Este es un proyecto derivado del proyecto de investigación de regulación de la inteligencia artificial, del que somos parte Ana María Ceballos, José López, Juan Pablo Valencia, Marco Pérez y yo como coordinadora del Semillero en Derecho, Tecnología e Innovación. Bueno, Erika ya me ayudó como mucho en este tema y acá lo que quería comentarles es, hay unos riesgos que se prevén en el uso de la inteligencia artificial y de los robots. Esos riesgos son varios y han sido detectados. Entonces, digamos que la discusión a nivel internacional es la siguiente. Estamos muy interesados en el tema de inteligencia artificial y de los robots. Nos sirve mucho. A todos nos gusta Google, a todos nos gusta Siri, a todos nos gusta Waze, a todos nos gusta que haya medicina inteligente, a todos nos gusta que haya ciudades inteligentes. Son cosas que nos están haciendo la vida más fácil. Pero todo avance grande en la humanidad tiene riesgos importantes. Entonces hay riesgos que se han detectado. Hay algunos por los cuales vamos a pasar de una manera mucho más ágil porque no es el tema de la ponencia, pero por ejemplo, se han detectado discusiones bien importantes con respecto a los riesgos que supone la analítica de datos, el uso de grandes cantidades de datos en publicidad y sobre todo en propaganda política e ideológica, en la medida en que cada vez nosotros estamos dejando más datos de nosotros y es más posible que nos rastreen. Y en ese sentido, existe una posibilidad que ya se ha detectado y el ejemplo más grande, digamos, a nivel internacional es el escándalo de Cambridge Analytica, en el que se discute si efectivamente cuando las grandes compañías, en este caso Facebook, al conocer de una manera tan detallada los gustos y sobre todo los miedos de los usuarios y de las personas, podían utilizar esto para dar mensajes propagandísticos en favor de una determinada tendencia política. Entonces esto se cuestionó de manera muy importante en el Brexit en Europa y en Estados Unidos en la campaña Trump. Entonces ahí hay unos riesgos que conviene analizar. Otro tema que es importante, que nos llama profundamente la atención, es el tema de la protección de los datos personales y de la privacidad de las personas. ¿En qué sentido? Por ejemplo,
Todos queremos mejores sistemas de salud, pero para que haya mejores sistemas de salud, esos sistemas se tienen que alimentar de muchísimos datos. En la medida en que haya muchos datos, se pueden prever mejor las enfermedades, se pueden establecer mejor los tratamientos y demás. Pero eso también supone unos riesgos, por ejemplo, en el tema de la privacidad y la intimidad de los pacientes. Entonces, ha habido discusiones con temas en sistemas de salud a nivel internacional que captaron datos de muchísimas personas, pero al captar datos de muchas personas, incluso a pesar de que se habían pseudo-anonimizados, perdón ahí la palabra, eso ocurrió que se filtraron parte de esos datos. Entonces, esos datos que las personas, algunos de ellos uno no quisiera que se supieran. Por ejemplo, personas que habían consumido sustancias alucinógenas, temas de la vida sexual de las personas, enfermedades sexuales, ¿cierto? Ese tipo de datos, entonces uno llega y dice, ¿eso a quién pertenece? Porque para poder hacer un buen sistema grueso, necesitamos muchos datos, pero que se compartan tantos datos puede tener dificultades. Esto también ha sido importante, por ejemplo, desde el punto de vista financiero y con las discusiones que eso conlleva, además, en temas de seguridad, cuando se discuten temas de ciudades inteligentes, por ejemplo, en temas de prevención del delito. ¿Hasta dónde es aceptable que una sociedad, sobre pretexto de proteger a los demás contra el delito, capte datos personales y los utilice para alimentar sus sistemas? Ahí hay unas discusiones importantes. Esto conlleva el siguiente riesgo, el riesgo a las libertades de los ciudadanos, a las libertades, porque uno no se comporta igual cuando uno sabe que lo están vigilando, ¿cierto? Entonces, las personas, cuando ya saben que efectivamente pueden ser rastreadas, y ha habido una discusión del año pasado acerca de la posibilidad, por ejemplo, de que a Amazon se le instituyera un sindicato, pero Amazon, al tener el control interno de las comunicaciones de las personas, antes de que se instalara el sindicato, despidió a las personas que estaban instando a ello. Entonces, acá vienen discusiones muy importantes acerca de la posibilidad del control del pensamiento de las personas, de asociación, de expresión y demás. Ahí hay unas discusiones muy interesantes. Y el tema que nos ocupa hoy principalmente es el tema de la protección a los consumidores. ¿Por qué? Porque de la misma manera que estábamos discutiendo el tema de la formación política y demás, acaban a venir discusiones muy importantes acerca, que ahorita lo vamos a ver con la profesora Patricia, acerca de la posibilidad de que se manipulen nuestras decisiones, por ejemplo, en temas de consumo. ¿Por qué? Porque al haber cada vez más datos sobre las personas, se puede hacer un perfilamiento de los posibles consumidores de una manera como nunca antes se había podido hacer. Entonces ya la publicidad, digamos, no va a estar dirigida a las mujeres de tal edad, que vivan en tales partes y que tengan determinadas actividades, sino una publicidad que vaya más dirigida a Erika, a Rafael, a Verónica o a cualquier persona, porque se conoce específicamente cuáles son las posibilidades, las preferencias de cada uno y demás. Entonces, cuando se está hablando a nivel internacional que la inteligencia artificial es algo que es deseable y la base en robótica es algo que es supremamente deseable, sobre todo para realizar, por ejemplo, trabajos repetitivos, para realizar actividades de altísimo riesgo, para hacerlo en zonas que son desprotegidas y demás. Queremos que haya inteligencia artificial y que haya robots. Todos queremos que los sistemas financieros sean cada vez más ágiles. Todos queremos que el sistema de salud sea cada vez mejor. Todos queremos que la seguridad en las vías esté cada vez mejor. Entonces, los sistemas de navegación como Waze, como Google Maps y demás nos facilitan la vida. Google nos facilita la vida. Amazon nos facilita la vida. Pero también hay unos riesgos. Entonces, acá hay unas propuestas para evitar que los riesgos se concreten. Esas propuestas son éticas, son técnicas y son jurídicas. ¿Qué es una propuesta ética? En la que se dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial tiene que ser robusta, que tiene que ser segura, que sea transparente, que se le pueda hacer auditabilidad a los datos, que se pueda saber con qué datos se construyó, cómo se hace el algoritmo, ¿cierto? El tema técnico es que se vayan sellos de seguridad en cuanto a que se controle a los fabricantes y a los diseñadores de software para poder efectivamente saber cuáles son las posibilidades, y jurídicas serían regulación ex ante y ex post. ¿Qué es una regulación ex ante? Una regulación ex ante es aquella que pretende evitar la concreción de los riesgos.
Y una ex post es mirar lo que nos acaba de explicar la profesora Erika supremamente bien, y es, una vez causado el riesgo, una vez una persona sufra discriminación en virtud de un algoritmo, que los algoritmos pueden tener sesgos discriminatorios, una vez en temas, por ejemplo, de selección de personal, o en temas penales, o en temas migratorios, o cuando en la utilización de un vehículo autónomo, efectivamente se cause un accidente, entonces, ¿quién asume el costo de los accidentes? Entonces acá vienen respuestas, como nos acaba de explicar la profesora Erika, desde el derecho de seguros, del derecho a la seguridad social, que se cree un fondo común, que lo asuma el agente causante del daño, que sería la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, o finalmente que lo asuma la víctima. Cuando se dice que lo asuma la víctima, uno dice, no, pero es que eso no sería ético, porque la víctima, porque tiene que asumir el costo del accidente. El asunto es que no se dice de frente que la víctima es quien tiene que asumir el costo. Pero cuando uno mira la regulación, y eso es lo que vamos a hacer en este momento, porque lo que hay hoy es que los robots y la inteligencia artificial se entienden como productos. Entonces se le aplica el Estatuto del Consumidor en Colombia, que es la Ley 1480 de 2011, se entiende que los robots y la inteligencia artificial son productos y en consecuencia esto tendría las siguientes implicaciones. Entonces, ojo, porque dijimos, no es ético que la víctima sea la que asuma el costo del accidente. Pero, como dicen las mamás aquí en Colombia y las abuelitas en Colombia, en los detalles habita el demonio. Entonces, miremos eso qué significa en estos temas. Primero, cuando uno dice que la responsabilidad sería la responsabilidad por productos, en muy buena parte de las legislaciones, y en Colombia específicamente, la responsabilidad por productos está establecida en el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor es el que rige en la responsabilidad de los productores y o proveedores frente al destinatario final en todos aquellos sectores de la economía frente a los cuales no haya una legislación especial. Entonces aquí viene el primer problema, y es la responsabilidad por productos está en el Estatuto del Consumidor, pero el Estatuto del Consumidor aplica en las relaciones en que haya un destinatario final. Entonces viene la pregunta de qué hacemos, porque la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial y robóticas no son utilizados por personas como destinatarios finales, sino que se hacen por las mismas empresas. Entonces, ¿cómo aplicaría eso en ese caso concreto? Viene otro problema, y es, si vamos a asumir que vamos a generar una responsabilidad, que sería lo que está hablando Erika ahorita, de quién asume el costo de los accidentes, uno dice, la responsabilidad por productos es una responsabilidad objetiva y solidaria. ¿Solidaria entre quiénes? ¿Quiénes responden? El productor, que es la persona que habitualmente diseña, fabrica, ensambla, importa productos, y el proveedor, que es la persona que habitualmente ofrece, comercializa, suministra o distribuye bienes o servicios a título gratuito u oneroso. Entonces uno dice, todos responden solidariamente. Perfecto. La responsabilidad es solidaria y es objetiva, es decir, no se fundamenta en el juicio de reproche, de tal manera que el demandante no tiene que probar que hubo culpa cuando demande, y el demandado, si prueba diligencia o cuidado, no se exoneraría. Eso significa responsabilidad objetiva. Entonces uno diría, o sea que es una responsabilidad muy potente, protege mucho a la víctima. Sí, la víctima solo, y pongo esto entre comillas y hago énfasis en las comillas, la víctima solamente tendría que demostrar el defecto, el daño y el nexo. Entonces, suponga usted que usted es víctima de un algoritmo. Cuando usted lo detiene, hay sistemas que utilizan inteligencia artificial y analítica de datos para efectos de la responsabilidad penal, para determinar quién puede o no tener acceso a un subrogado penal. O sea, por ejemplo, a que no permanezcan detenidos mientras se lleva a cabo la investigación. Pero para eso habría que tomar una serie de decisiones para decidir quién no es tan peligroso, que pueda estar en libertad, y quién debe permanecer con una medida restrictiva de la libertad. ¿Qué hacemos si el algoritmo, por ejemplo, tiene sesgos de género o tiene sesgos de raza? ¿Cierto? ¿Qué puede ocurrir? Porque de hecho eso ya ha ocurrido. Entonces, en Estados Unidos el sistema COMPAS se ha cuestionado por tener un sesgo en temas de raza. Entonces, se tiende a creer que las personas de color tienden a delinquir más que las personas blancas. Entonces, el demandante, cuando se vea privado de la libertad injustificadamente, llega y le dice a usted, solamente tiene que probar el defecto del algoritmo. ¿Y uno cómo hace para probar eso? Porque es que el algoritmo es una cosa que no la hizo una sola persona, eso es como una obra literaria y es enorme.
Y además usted necesitaría un conocimiento técnico importante para cuestionar cuáles fueron los datos con los que se construyó el algoritmo, si los datos fueron suficientes, si los datos fueron precisos, si fueron idóneos, cuál es el algoritmo, y además le tocaría mirar si la máquina tiene mecanismos de aprendizaje autónomo, que es lo que se denomina machine learning, que la máquina empiece a aprender por sí misma. Entonces, si se diseña un algoritmo, pero la máquina tiene la posibilidad de empezar a aprender por sí misma, machine learning o deep learning, que son formas distintas de graduación del algoritmo en la máquina, de aprendizaje autónomo, el asunto es cuando el algoritmo empieza a aprender por sí solo, el diseñador que ya no tiene control, porque la autonomía del algoritmo, y cuando sobre todo si hay Internet de las cosas, se conecta a la red, empieza a generar decisiones que no fueron diseñadas de manera inicial. Yo como víctima, ¿cómo hago para probar en dónde estaba el defecto? Que bien nos dijo Erika, puede ser un defecto de diseño, de fabricación, de información o de embalaje. Entonces acá uno pregunta, ¿cómo se accede a esa prueba? ¿Y cuánto vale ese peritaje? Entonces una persona que es víctima de un algoritmo puede tener una dificultad en el acceso probatorio a esto, por el costo y porque no es tan fácil. Además los sistemas se están cambiando de manera constante. Entonces habría que tomar una foto. Entonces es qué tan costoso es acceder a eso y qué tan posible es acceder a eso. Entonces habría que demostrar el daño, que es lo que es fácil de probar. Adicional a ello habría que demostrar el nexo de causalidad. Es que hubo una falla en el algoritmo y que en virtud de esa falla en el algoritmo fue que se produjo el problema que yo tengo. Entonces mi problema porque no fui seleccionada en un proceso, porque soy mujer, porque tengo un determinado origen, porque pertenezco a una determinada etnia o porque tengo una determinada orientación sexual, pero probar eso no es tan sencillo. Y además tengo que probar que es en virtud de eso que se produjo el daño. Entonces, acá viene la discusión. El demandante prueba el defecto, el daño y el nexo, que parece una carga probatoria ligera, pero que no lo es. Y viene la segunda cuestión, y es cómo se defiende el demandado. El demandado, que podría ser el productor, con todas las personas que dije que se entiende que son productores, o el proveedor, se puede exonerar demostrando fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero, que el defecto es consecuencia de las normas imperativas que puso el Estado para que el producto pudiera ponerse en circulación. Recuerden, por ejemplo, los sellos técnicos y demás, y el riesgo del desarrollo. Y acá me quiero concretar en esta causal de exoneración. Cuando uno pregunta por qué una responsabilidad tiende a ser objetiva, uno dice a mayor nivel de riesgo, mayor debe ser la protección de la víctima. Pero el riesgo del desarrollo, ¿qué es? El riesgo del desarrollo es cuando yo pongo hoy un producto en el mercado y a partir de ese momento, con los conocimientos de la ciencia, hoy no se pueden prever los daños a futuro. Eso ocurre mucho con medicamentos, por ejemplo, y es una discusión con vacunas, que la tenemos en este momento. Pero con los temas de tecnología puede ocurrir muy fácil que se pongan los dispositivos en el mercado y que generen efectos insospechados, que nadie controla, porque el diseñador no lo controla, está por fuera de la órbita de control, sobre todo porque entran demasiadas personas. Nadie sabía que iba a causar ese daño, pero cuando empiezan a generarse los daños y se hace una investigación en retrospectiva, se encuentra que eso es. Entonces la pregunta es, ¿el riesgo del desarrollo es o no causal de exoneración? La responsabilidad por productos. En Colombia, el riesgo del desarrollo sirve de causal de exoneración. Entonces, cuando les decía que en los detalles habita el demonio, entonces aquí es donde uno pregunta, si el sistema para que la víctima sea indemnizada es un sistema de responsabilidad civil, porque todavía no tenemos seguros obligatorios, ni hay un fondo común de reparación y todavía no se ha establecido la personalidad jurídica de los robots, entonces uno diría, el que tiene que responder es el agente causante del daño. Pero yo tengo que probar el defecto, el daño y el nexo. ¿Cómo valoramos la causalidad? ¿Cómo cuando, por ejemplo, piensan ustedes en un vehículo autónomo? Para el diseño de un vehículo autónomo participan decenas de personas, porque cada dispositivo que tiene el vehículo autónomo, por ejemplo, para poder percibir si lo que se está acercando al vehículo es un niño, o si es un perro, si es un anciano,
si lo que hay ahí es un poste, si lo que hay ahí es un cubo de basura. El vehículo tiene que detectar a qué se está aproximando, a qué velocidad se está aproximando, identificar el objeto al que se está aproximando y tomar una decisión, y todo se tiene que hacer en milésimas de segundo. Listo. Si hay, entonces, imagínese una víctima de un vehículo autónomo si tiene que probar en dónde está el defecto. Entonces, el defecto estuvo en el sistema de frenado, el defecto estuvo en el sistema de detección, el defecto estuvo en la latencia de Internet. Internet, necesitamos que el Internet sea 5G, porque ¿se acuerdan que ahorita tuvimos un problema porque nos sacó la plataforma? ¿Qué ocurre si un vehículo autónomo está conectado a Internet todo el tiempo, porque tiene que tener GPS y tiene que tener todo eso, y hay una latencia de 1 segundo en Internet? 1 segundo en un vehículo autónomo puede ser la diferencia entre un accidente o que no haya accidente, porque el vehículo tiene que tomar decisiones de manera instantánea. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba si fue la falla de Internet, si fue el diseñador, si fue el que hizo el sistema de detección, si fue el sistema de frenos, si fue Tesla, que fue el que hizo el vehículo autónomo, o fue la compañía de los taxis? ¿Cómo determinamos eso? Porque acá hay un riesgo, o que se termine condenando al que no tiene incidencia causal, o que se termine diciendo que sea la víctima. El tema acá genera un problema técnico, que es lo que se denomina caja negra. ¿Qué es caja negra? Que muchas veces, incluso los ingenieros, no saben cuál es la razón final por la que un robot o un sistema de inteligencia artificial terminó tomando una decisión. Son tantos los datos que se toman en cuenta y tantas las variables que ni siquiera los técnicos saben cuál es. Y cuando aprendemos, cuando va más deep learning, más machine learning, entonces aquí hay un problema adicional ligado a eso. ¿Listo? Entonces, estos son problemas muy serios. ¿Cuál es una alternativa que se está proponiendo? Que era lo que planteaba ahorita la profesora Erika, que los robots tengan personalidad jurídica y que la inteligencia artificial tenga personalidad jurídica. ¿Para qué? Para poderles adjudicar un patrimonio y que ese patrimonio sea el que responda en caso de que se causen los accidentes. Pero entonces vienen otras discusiones ahí amarradas. Y es, si les vamos a imputar obligaciones, ¿será entonces que también les tenemos que dar derechos? Y ahí por eso ponemos a Sofía, que es la primera ciudadana robótica del mundo. Y es hasta dónde. Entonces, las máquinas van a empezar a tener derechos. ¿Con qué se va a formar el patrimonio? Cuando los robots estén reemplazando la fuerza laboral, esos robots tendrán que pagar a un fondo común de reparación. ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces, digamos que acá, finalmente, lo que queríamos compartir con todos ustedes es que acá son más las preguntas que las respuestas, pero los abogados estamos muy acostumbrados a pensar siempre en términos de pasado, y las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la robótica, la automatización de procesos, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, los criptoactivos, el blockchain, el Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, son temas que se vinieron y que están hoy y que están a la orden del día, y que en una relación de mercado ya los abogados no podemos solamente pensar hacia el pasado y en el presente, sino que también tenemos que pensar en el presente y hacia el futuro. En nombre de la Universidad de Antioquia, del Semillero de Investigación en Derecho, Tecnología e Innovación, les doy las gracias y cedo entonces la palabra. Muchas gracias, profesora Echeverri, por su excelente ponencia. Seguramente surgen muchas preguntas interesantes que van a poder plantear las personas asistentes con las dos ya ponencias que hemos visto. Al final de esta sesión va a haber un espacio para ello. Continuamos ahora con la tercera exposición de esta actividad, a cargo de la profesora Patricia López Díaz. La profesora López es abogada por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es profesora de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, asociada del Instituto Chileno de Responsabilidad Civil y del Instituto Chileno de Derecho al Consumo, e integrante del directorio del capítulo chileno de la Asociación Iberoamericana del Derecho Privado en representación de la Universidad Diego Portales. La profesora López presentará la ponencia La publicidad nativa y los influencers, un análisis desde el derecho chileno. Profesora López, le damos la palabra.
Muchas gracias, Diego, por la presentación. Aprovecho también de agradecer la invitación a la profesora Erika Isler y a la Universidad de Talca para hacernos reflexionar respecto a los problemas que se está generando en el fondo en la realidad digital y que son problemas jurídicos. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo, así que en honor a ello vamos a partir inmediatamente. A ver, un examen de nuestro ordenamiento jurídico nos revela que la publicidad comercial no ha sido un tópico que ha concitado especialmente la atención de nuestros legisladores, porque se encuentra regulada en forma fragmentada y en forma específica en diferentes leyes. La publicidad engañosa principalmente en la Ley de Protección del Consumidor, también tenemos la Ley de Publicidad de Alimentos, la Ley de Etiquetado de Alimentos, que se refiere a la publicidad y a la composición nutricional de alimentos, de modo que no hay un interés en regularla en forma general, contrastando con el interés que sí se advierte en materia de autorregulación publicitaria, en el Código Chileno de Ética Publicitaria. Probablemente este fenómeno ha determinado que nuestra dogmática no se haya abocado profusamente al estudio de la publicidad en general, y haya focalizado su atención primeramente en la publicidad engañosa, después en la integración publicitaria, y más recientemente en la publicidad como un fenómeno comercial, un fenómeno jurídico, y haya indagado diferentes ilícitos en contrastación a lo que es la publicidad engañosa. Hoy en día recién estamos viendo algunas publicaciones de publicidad abusiva, de publicidad desleal y de publicidad agresiva. Esta ausencia de interés legislativo y dogmático probablemente ha determinado que sea el CERNAC el que comience a indagar el tema, y ha hecho que el CERNAC haya formulado los principios legales de la publicidad comercial en un primer documento del año 2017, que se denomina Análisis, Vigilancia y Gestión Jurídica de la Publicidad Comercial, y que lo haya complementado con una circular interpretativa de publicidad y prácticas comerciales del 21 de marzo del año 2019, y también que haya sido el CERNAC el que primeramente se haya abocado al estudio de la publicidad online, específicamente en lo que concierne a publicidad nativa y los influencers. En también un documento del año 2018 que se titula Estudio de Publicidad Online, el caso de la publicidad nativa. Es precisamente en este tópico en el que queremos detenernos hoy, porque más allá de, o independientemente de las reflexiones que ha hecho el CERNAC de este estudio, no existe una aproximación dogmática tendiente a determinar la procedencia de la publicidad nativa en Chile, ni tampoco determinar en qué casos ella podría devenir ilícita, cómo afecta a ello los derechos de los consumidores y cuál sería la tutela que se activa en tal evento. Esta reflexión tampoco se ha realizado respecto a los influencers, porque si bien se han destacado las ventajas como práctica publicitaria, las interrogantes persisten. No se han formulado las interrogantes que les acabo yo de mencionar, y la cuestión podría ser más grave aún si se piensa que el consumidor electrónico es una especie de consumidor hipervulnerable, o sea que además de esta habilidad estructural de consumidor se añade la idea en el fondo de la vulnerabilidad tecnológica, por así decirlo. Entonces se trata de un tópico poco explorado entre nosotros en nuestra dogmática, que se inserta dentro de los desafíos que exige abordar las nuevas tecnologías, y por eso lo traemos a colación en este panel, y conviene comenzar a abordar al menos por tres consideraciones. En primer lugar, porque la publicidad comercial hoy en día ha abandonado el soporte tradicional que ya conocíamos, publicidad en papel, ¿cierto?, en afiches y publicidad televisiva, y ha migrado a plataformas digitales, a través de computadores, a través de celulares, de dispositivos móviles, y ha alcanzado un amplio espectro a través de Facebook, ¿cierto?, de LinkedIn, de Instagram y de YouTube. Y eso supone que nosotros tengamos que hacernos cargo de este fenómeno desde la perspectiva de la tutela de los derechos de los consumidores. En segundo lugar, porque ni la publicidad nativa ni los influencers están regulados en nuestro derecho. De modo que tenemos que hacer un esfuerzo dogmático para poder sustentar su procedencia, analizando las normas pertinentes y, a partir de la interpretación de ciertos principios publicitarios, tratar de sustentar su procedencia, porque es una realidad a la que estamos enfrentados hoy en día. Y en tercer lugar, porque tampoco se ha hecho un esfuerzo, ni se ha determinado si el recurso a la publicidad nativa o los influencers, en definitiva determina una publicidad engañosa, una publicidad encubierta, una publicidad agresiva o una publicidad desleal, lo que ciertamente puede ocurrir y llevar a los consumidores a adoptar decisiones de consumo que en definitiva no hubiesen adoptado. Para alcanzar entonces nuestro objetivo, vamos a dividir esta ponencia en tres secciones. En la primera vamos a analizar la publicidad nativa, vamos a intentar determinar su procedencia en Chile y sus límites. En segundo lugar, vamos a aplicar esta metodología a los influencers y vamos a contrastar que, evidentemente, el abanico de ilícitos publicitarios aquí se va a ampliar, como lo vamos a intentar demostrar, y finalmente vamos a examinar la tutela que podríamos articular respecto a los consumidores cuando la publicidad nativa y la publicidad efectuada por los influencers se tornan ilícitas. Y para eso vamos a tratar de construir
por así decirlo, un estatuto jurídico, a partir de la Ley de Protección del Consumidor y de la Ley de Competencia Desleal. Entonces, nuestro primer tópico es la publicidad nativa. En los últimos años, la publicidad nativa, esto es aquella publicidad que se integra naturalmente al contenido de la página o a la función de la página en que se publicita un servicio, un producto, una empresa determinada, ha aumentado exponencialmente, porque ello permite al anunciante integrarse de forma más concreta, ¿cierto?, más armónica, a la publicidad y al contenido de esa página, sin ser intrusivo y sin interrumpir la navegación del usuario mientras, por ejemplo, lee un periódico o lee una revista. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el product placement, en los public reportajes, y ahí tenemos que añadir el caso de la publicidad online, que es el más preocupante porque en definitiva llega a un mayor número de usuarios, ¿cierto?, destinatarios. El problema es que la ventaja que se asocia a la publicidad nativa, que es que no sea intrusiva, se asocia a una desventaja. ¿Cuál es? Que puede ocurrir que la publicidad nativa no revele su carácter publicitario. Y eso ha hecho que exista gran preocupación por regular esta publicidad en el derecho comparado en diferentes guías internacionales. Aquí destaca, por ejemplo, las guías de la Federal Trade Commission del año 2013-2015, también tenemos otras guías de comportamiento que se derivan de la Interactive Advertising Bureau, y también tenemos un ejemplo en Francia de regulación respecto a la publicidad digital, también por organismos de autorregulación publicitaria del año 2015. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestro derecho no está definida la publicidad nativa, no está definida ni en la Ley de Protección de los Consumidores. Nosotros, como sabemos, no tenemos una ley general tampoco de publicidad, de modo que no hay ninguna norma a la que recurrir para sustentar la procedencia de la publicidad nativa. El único reconocimiento que existe es en sede de autorregulación publicitaria. Si nosotros vemos el Código Chileno de Ética Publicitaria, vamos a encontrar el artículo 33 que dice lo siguiente: mientras más difícil sea advertir el carácter comercial de esta publicidad nativa, más necesario se hace revelar su verdadera naturaleza e identificarla como tal en los dispositivos y plataformas a los que acceden los consumidores. Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, el artículo 33 del Código Chileno de Ética Publicitaria solamente es vinculante para quienes están adscritos al CONAR y a quienes les aplica, ¿cierto?, este Código Chileno de Ética Publicitaria. Y eso nos lleva a una doble pregunta. ¿Podemos sustentar la existencia de la publicidad nativa en Chile? Y en el evento que esto sea afirmativo, que esta respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían los límites de la publicidad nativa en Chile? Entonces, para responder a estas preguntas, deberíamos nosotros recurrir al concepto de publicidad, por un lado, y por otro lado, a los denominados principios legales de publicidad comercial que ha formulado, en este caso, el CERNAC. Fijémonos en lo siguiente. Si nosotros vamos al concepto de publicidad, vamos a poder subsumir la noción de publicidad nativa en el concepto de publicidad. En Chile tenemos al menos dos nociones normativas, si se quiere, de publicidad comercial. La primera está en la Ley de Protección de Consumidores, en el artículo primero, número 4, y esa definición está replicada en reglamentos relativos a la información de créditos hipotecarios, de créditos de consumo, de tarjetas de crédito bancaria y no bancaria. Uno puede examinar los artículos 3, número 38, número 40 y número 56 de esos reglamentos y nos vamos a dar cuenta que está duplicada la definición de publicidad contenida en la Ley de Protección de Consumidores. Y además de eso tenemos otra definición, en el artículo 7 de la ley 20.606 relativa a los etiquetados de alimentos, o si se quiere a la composición nutricional de los alimentos, ¿cierto?, y su publicidad. Bueno, del análisis de todas estas normativas nosotros podríamos concluir que el elemento común de todas ellas es, en primer lugar, que existe una comunicación, segundo, que hay un medio de difusión, y en tercer lugar, que hay una finalidad. Bajo esa perspectiva podríamos definir publicidad como toda comunicación que se realiza a través de un medio destinado al efecto, que pretende transmitir un mensaje informativo con finalidad persuasiva, para, si se quiere, motivar al consumidor a adoptar una decisión de consumo respecto de la contratación de un servicio o de la adquisición de un bien. Y bajo esa premisa, entonces, de publicidad comercial, evidentemente está la publicidad nativa, por lo tanto podemos sustentar su procedencia desde esa perspectiva. ¿Cuál es el problema que se produce? Que la publicidad tiene que ser lícita. Y la publicidad no es lícita si vulnera los derechos de los consumidores y vulnera también los principios de la publicidad comercial. Y si la publicidad nativa no revela su carácter publicitario, evidentemente va a estar infringiendo un derecho básico del consumidor. ¿Cuál es el derecho? A la información veraz y oportuna, que en nuestro derecho está asignado en el artículo 3, letra B de la Ley de Protección de Consumidores. Pero no solamente estaría vulnerando ese derecho, sino que, como lo ha dicho el CERNAC, en este documento que yo les citaba relativo a la publicidad online, se estaría infringiendo los principios de transparencia publicitaria, los principios de veracidad publicitaria y de autoidentificación publicitaria.
Y eso nos llevaría a estar frente a publicidades ilícitas, que deberían activar la tutela prevista en la Ley de Protección del Consumidor, que si bien no está así expresada, trataremos de construirla nosotros en esta ponencia. Ahora, ¿cuáles son los principios de veracidad, si se quiere, y cuáles son los principios de autenticidad publicitaria? El principio de veracidad, que tiene un sustento normativo en Chile, no está expresamente señalado así, pero se deriva, ¿cierto?, de ciertas normas relativas a la publicidad engañosa, que serían el artículo 28, 28A, el 17L, el 33, y también de la exigencia en cómo presentar las promociones del artículo 35 y 36. Este principio postula que las afirmaciones que se realicen en anuncios publicitarios deben ser veraces y tienen que ser susceptibles de un mismo significado. No podrían inducir a error, confusión o engaño al consumidor. Y el principio de autoidentificación publicitaria postula que debe identificarse el carácter de la publicidad comercial. Tiene que autoidentificarse, de modo tal de no inducir a engaño, o si se quiere a confusión, en este caso al consumidor, para que no tome como publicidad objetiva lo que en definitiva es un mensaje publicitario o un mensaje promocional. Vistas las cosas entonces desde esta perspectiva, podría ocurrir que la publicidad nativa, por no identificarse, nos llevara a una noción de publicidad o un supuesto publicidad encubierta. Y en este caso tendríamos que ver cómo tutelamos al consumidor frente a este ilícito publicitario, que como repito, no está expresamente regulado entre nosotros. Tendríamos al menos ese ilícito publicitario, y la doctrina ha señalado que esta publicidad encubierta se subsume en la categoría general de publicidad engañosa, no desde el punto de vista del contenido, sino que de la forma en que se presenta la publicidad. Ese es el problema entonces desde el punto de vista de la publicidad nativa. Y yendo a los influencers, nos vamos a dar cuenta que el abanico de ilícitos publicitarios se amplía. Como es ampliamente sabido, los influencers son aquellas personas que tienen una gran notoriedad, ¿cierto?, y un elevado número de seguidores para quienes lo que el influencer recomiende, apruebe u opine es fundamental para adoptar una decisión de consumo, que de otra forma no hubiesen adoptado, y se inspiran ellos en la confianza, ¿cierto?, en la credibilidad que les da este influencer y en la creencia de que la opinión que él expresa se debe a una experiencia personal. Indudablemente, los influencers se pueden, si se quiere, subsumir en la noción de publicidad que hemos visto, y ahí podríamos evidentemente sustentar su procedencia. Pero a diferencia de la publicidad nativa, constituye una estrategia publicitaria mucho más persuasiva, porque tenemos que atender a la credibilidad y a la confianza que inspiran a sus seguidores, y además de eso es una publicidad que no es intrusiva. El problema se produce cuando el influencer no expresa que la recomendación la realiza a título publicitario o promocional, a través de una etiqueta indicativa que expresamente revele esta finalidad, como por ejemplo publicidad pagada, publicidad o patrocinado. Y en este caso se aprovecha de la confianza de sus seguidores e incurre en una especie, si se quiere, de influencia indebida respecto de estos seguidores por el poder que ostenta en lo que se refiere a su credibilidad. De allí que también existe un interés en el derecho comparado por regular el comportamiento de los influencers. Hay guías de comportamiento para influencers, y para ajustarme al tiempo podríamos citar dos. Una del 2016, que también es de la International Advertising Bureau, y otra del 2021, que entró en vigencia el 1 de enero de este año en España, que es un código de comportamiento del uso de los influencers en la publicidad. Y todas estas guías, que van desde la del 2016 hasta la del 2021, establecen ciertas directrices a los influencers y les exigen, por ejemplo, que su recomendación sea consecuencia de una opinión genuina e informada, que señalen si esta opinión se encausa en una relación contractual con la marca que, por ejemplo, están promocionando, y también que señalen si reciben algún incentivo económico, algún beneficio por realizar esta recomendación. Sin embargo, lo que ocurre en Chile es que tampoco tenemos una regulación de los influencers, y la única aproximación normativa la encontramos en el artículo 33 del Código Chileno de Ética Publicitaria. Este precepto valida el uso de influencers o el recurso a los influencers, pero lo sujeta a ciertas restricciones. Exige mantener, por ejemplo, la confianza al consumidor y expresamente sujetarse a principios de honestidad, de integridad y de transparencia. Revelar la vinculación comercial o contractual que se tenga con la marca que se promociona, identificarla en forma visible a través de todas estas etiquetas que yo les comentaba, y precisar si hay un pago comprometido o si se ha recibido un obsequio o algún descuento, de manera que se advierta que su opinión responde a algún interés. Podríamos pensar entonces que falta una regulación legal de los influencers,
todo este código de conducta, ¿cierto? Todo este código de conducta o estas exigencias no podríamos realizarlas los influencers, porque no hay una norma expresamente destinada al efecto. Pero si lo pensamos con mayor detención, nos vamos a dar cuenta que es posible reprimir la actuación ilícita de los influencers a través del recurso a los principios publicitarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos a la exigencia del principio de veracidad y a la exigencia del principio de autoidentificación publicitaria, en el caso de los influencers podríamos agregar otro principio, que es el principio de legalidad publicitaria, y el principio de respeto de la competencia, configurándose, además de una especie de publicidad engañosa, si ellos inducen error o engaño al consumidor respecto a calidades del producto que ni siquiera conocen, o una publicidad encubierta, si realizan el anuncio sin revelar que es a título de anuncio publicitario, configurándose además una especie de publicidad agresiva y una especie de publicidad desleal. Por lo tanto, aquí tendríamos una ampliación de ilícitos publicitarios en comparación a la publicidad nativa. Ya no tenemos la publicidad engañosa solamente o la publicidad encubierta, sino que podríamos estar ante una hipótesis de publicidad agresiva y de publicidad desleal. Pensemos lo siguiente, la publicidad agresiva es aquella que a través de la coacción del acoso o la influencia indebida afecta la libertad de elección del consumidor. Lo lleva a adoptar una decisión de consumo que probablemente no hubiese adoptado, y la afecta significativamente. La publicidad agresiva se vincula con la vulneración del principio de legalidad publicitaria. Este principio de legalidad publicitaria lo que hace es exigirnos abstenernos de utilizar expresiones, ciertas indicaciones que sean vulneratorias a la dignidad, a la libertad, a la igualdad de las personas, y que tiene sustento normativo, por lo menos en nuestra Ley de Protección del Consumidor, en los derechos básicos del consumidor a la libertad de elección del bien o servicio, a la no discriminación arbitraria del proveedor respecto del consumidor, y también al derecho a la seguridad en el consumo. En el caso del influencer, lo que ocurre es que estamos ante una publicidad agresiva por influencia indebida. El influencer lo que hace es aprovecharse de la posición de poder que tiene respecto a sus followers, respecto a sus seguidores, y que le da entonces la credibilidad que él tiene. Por lo tanto, podría generarse este ilícito publicitario de publicidad agresiva a través de lo que nosotros denominamos influencia indebida. Vamos a volver sobre ese tema porque tampoco la influencia indebida está regulada en Chile y tenemos que hacer un esfuerzo dogmático para aproximarnos a ella. Pensemos en el caso del influencer que goza, ¿cierto?, de mucha popularidad y que recomienda un determinado remedio, ¿cierto?, un determinado artefacto que se requiere y ni siquiera lo conoce, ya ni siquiera, por ejemplo, en este remedio o medicamento conoce las propiedades curativas, ¿cierto?, las propiedades terapéuticas que podría reportar. Está aprovechándose evidentemente de su influencia y lo que está haciendo es utilizar este poder para dirigir los gustos del consumidor a los intereses económicos de quien lo contrató. Y eso en definitiva es lo reprochable, ¿ya? Porque probablemente ni siquiera revele que está recibiendo una contraprestación por ello. Entonces tendríamos también un caso de publicidad encubierta. De otro lado, la publicidad del influencer puede definir en desleal, y esto es lo que ha ocurrido, o los desarrollos dogmáticos en esta materia se reconducen al derecho español, porque el derecho español tiene regulada la publicidad engañosa, la ley de competencia desleal. Entonces, cuando uno lee literatura española respecto a los influencers, se da cuenta que la aproximación es desde la competencia desleal y desde la publicidad desleal. ¿Por qué podría haber una publicidad desleal? Podría haberla cuando se contraviene el principio de corrección que debe imperar en nuestro mercado, y el principio de respeto a la competencia. Este principio de respeto a la competencia también tiene una formulación en sede de autorregulación publicitaria, en el artículo 4 del Código Chileno de Ética Publicitaria, y como su nombre le indica, exige respetar la competencia, o sea, evitar denigrar al competidor, menospreciarlo, o en definitiva promover cualquier tipo de deslealtad. Esto va a ocurrir en los casos en que estemos ante una publicidad que se subsume en un ilícito concurrencial. ¿Ya? Podría ocurrir que se configuren algunas de las hipótesis de ilícito concurrencial que establece nuestra ley de competencia desleal en el artículo 4, letra A, B, C y E. Esto es, que se configure una publicidad desleal engañosa, confusionista, si se quiere, comparativa y denigratoria. O también nos podría reconducir la publicidad del influencers a una infracción del ilícito concurrencial del artículo 3 de la ley de competencia desleal, si por ejemplo la publicidad que realiza es una publicidad adhesiva o parasitaria. Entonces, en comparación a la publicidad nativa, tenemos que los ilícitos publicitarios aquí se multiplican, si se quiere. Tengo la publicidad encubierta, la publicidad engañosa, publicidad agresiva y también publicidad desleal.
Y la última pregunta, frente a este panorama que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo tutelamos al consumidor frente a estos ilícitos publicitarios? Está de manifiesto que se afectan dos derechos básicos, el derecho a la información veraz y oportuna, asignado en el artículo 3, letra B de la Ley de Protección del Consumidor, y también el derecho a la libre elección del bien o servicio, asignado en la letra A del artículo 3 de la Ley de Protección del Consumidor. ¿Cuál es la tutela entonces que podríamos brindarle a este consumidor? Y la respuesta la vamos a encontrar en la Ley de Protección del Consumidor y en la Ley de Competencia Desleal. Y para eso vamos a tener que distinguir de qué ilícito publicitario se trata. Si es publicidad engañosa, más allá de que nosotros podríamos activar la nulidad relativa, si existe dolo, reconducirlo, ¿cierto?, al Código Civil, la tutela desde la Ley de Protección de la Ley de Protección de Derechos de Consumidores se reconduciría no solamente a la multa infraccional, sino del artículo 24, sino que también a la indemnización de daños del artículo 50, a la integración publicitaria, y si nosotros vinculamos la publicidad falsa con la engañosa y entendemos que la publicidad falsa puede inducir a engaño, también se abriría la posibilidad de solicitar la corrección publicitaria o la suspensión de la publicidad contenida en el artículo 31 de la Ley de Protección de Consumidor. Si estamos ante una publicidad encubierta, que no está expresamente regulada en la Ley de Protección de Consumidor, nuestra alternativa es la siguiente, es pensar que se vulnera el principio de autenticidad publicitaria, y ese principio que me exige a mí diferenciar la publicidad de la información objetiva, yo lo encuentro sustentado indirectamente en el artículo primero número 4 que define la publicidad comercial, y en el artículo 3 letra B de la Ley de Protección de Consumidor que establece este derecho del consumidor a una información veraz, cierta y oportuna. Por lo tanto, si hay vulneración de estos derechos, y hay infracción de la Ley de Protección del Consumidor, la tutela se va a traducir en la indemnización de daños del artículo 50 y en la multa infraccional del artículo 24. En tercer lugar, si la publicidad en definitiva es agresiva por influencia indebida, aquí lo que ocurre es que se está vulnerando evidentemente el artículo 13 letra A, o sea, el derecho básico de la libertad de elección del consumidor del bien o servicio. Y ahí evidentemente activamos la multa infraccional y la indemnización de daños. Pero en el caso del influencers, como dijimos, hay una publicidad agresiva por influencia indebida, y la influencia indebida en Chile no está definida. Por lo tanto, tendríamos que aproximarnos a ella de una u otra forma a partir de disquisiciones dogmáticas. Lo que podríamos pensar, ¿cierto?, preliminarmente, es que esta influencia indebida se vincula con el desequilibrio contractual y la tutela del contratante débil. Y ahí podríamos cuestionarnos cuál es el rol del equilibrio contractual y articular, en definitiva, una tutela que vaya por la nulidad absoluta, por la nulidad relativa, o por la rebaja, ¿cierto?, de la prestación o a la adaptación del contrato a elección del consumidor. Y finalmente podría ocurrir que esta publicidad del influencer sea desleal, y acá se activa la tutela contenida en la Ley de Competencia Desleal, en el artículo 5. O sea, yo podría intentar una acción de indemnización de daños, una acción de cesación de la publicidad, o prohibición de esta publicidad, una acción que declare la publicidad como desleal, o bien una acción que me lleve a la remoción de los efectos del acto. Ahí está el panorama de la tutela que podríamos articular frente a la publicidad nativa ilícita y frente a la publicidad ilícita de los influencers. Pero frente a todos estos supuestos nos podríamos preguntar, bueno, ¿y ante quién se entabla esta acción? Y aquí vamos a tener que distinguir si estamos ante una publicidad nativa cuyo proveedor es anunciante o no es anunciante, y vamos a tener que precisar si el influencer es anunciante o no es anunciante. Porque si se trata de la misma persona no hay ningún problema, las acciones se dirigen en contra de ellos. Pero si se trata de personas distintas, ahí vamos a tener que empezar a distinguir. La acción de nulidad que pudiera impetrarse producto de la publicidad engañosa, si vamos al Código Civil, o producto de la publicidad agresiva, si reconducimos la noción de influencia indebida a este medio de tutela, evidentemente tiene que dirigirse ante el anunciante, porque el consumidor, en definitiva, contrató con ese anunciante. ¿Ya? Lo mismo ocurriría si hay una suspensión publicitaria o una corrección publicitaria. Debería yo dirigirlas contra el anunciante. La situación es distinta cuando hay una indemnización de daños, porque aquí vamos a tener un supuesto de indemnización o de responsabilidad concurrente. Van a ser varias obligaciones que convergen en un mismo objeto, pero que si bien los obligados tienen vínculos distintos, resultan obligados a la misma prestación y pueden ser demandados por el total. Y ahí tendríamos el panorama. Pues bien, para ir cerrando y para no excederme del tiempo asignado, de todo lo dicho hasta acá, fluye que si bien la publicidad nativa de los influencers no están regulados en nuestro derecho, y tienen solamente reconocimiento en sede de autorregulación publicitaria, sin perjuicio que sería deseable regularlos expresamente. Mientras ello no ocurra, la tutela del consumidor se debe enfilar a través de la interpretación de las normas que hemos venido comentando en esta ponencia y de la aplicación de los principios que hemos venido sugiriendo, porque es la única forma de tutelar al consumidor adecuadamente mientras no haya norma expresa que así lo señale. Y eso nos va a permitir
solucionar problemas que se están dando en la era digital, pero con cargo a nuestro derecho vigente. Muchas gracias, profesora López, por su clara exposición en un tema tan contingente. Antes de continuar, les informamos a quienes tengan preguntas que las pueden plantear desde ya en el chat o en la sección preguntas y respuestas. Y bueno, para finalizar, continuamos con la última exposición, que está a cargo del profesor Rafael Cuartas Báez. El profesor Cuartas es abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en gestión de riesgos, de cumplimiento normativo y desarrollo de herramientas para la informática jurídica. Es docente universitario y miembro del semillero en Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. El profesor Cuartas presentará la ponencia El derecho de consumo en el mercado de criptoactivos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Agradecerle a la universidad, a Erika por la invitación, a la profe Verónica y al semillero también, pues que su colaboración para la generación de todas estas charlas pues ha sido decisiva. Voy a compartirles la pantalla para hacerles una presentación del tema que me toca exponerles sobre el derecho de consumo en los mercados de los criptoactivos. Digamos que para hablar de consumidor o de usuario necesitamos hacer una referencia como al origen precisamente de los criptoactivos para mirar a qué mercado, qué enfoque era el que los originarios creadores de este modelo de los criptoactivos modernos, podríamos decirlo, porque criptoactivos han tratado de existir desde los años 90, pero lo que conocemos hoy como los criptoactivos a partir de 2008, 2009, con la creación del Bitcoin, ¿cuál era el fundamento y cuál era el objetivo que se perseguía con su creación? Entonces, podemos enmarcarlo, digamos que bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto se crea precisamente este protocolo denominado blockchain, que da origen al primer criptoactivo que se conoce y el más importante, que es el referente, que es el Bitcoin, y con un fundamento, digamos, económico de la teoría económica de la Escuela Austriaca de Economía, que precisamente propende por ser antiintervencionista, inclusive propende por la abolición del Banco Central, y esto ya de hecho pues pone problemas porque estamos hablando de eliminar de pronto una tutela del Estado, de ese Estado padre que está siempre protegiendo pues a los ciudadanos como sus hijos. Desde el punto de vista filosófico pues es precisamente una tecnología que tiene un origen en un movimiento de una subcultura denominada cypherpunk, que busca precisamente, que es anarquista y que busca precisamente, son estos defensores del Internet libre y de la libertad económica que buscan a través precisamente de propender por un sistema financiero y un sistema monetario totalmente libre, sin la manipulación y sin la intervención del Estado ni de la banca privada, pues como intermediarios. Entonces, esto es lo que busca, y en ese sentido, pues si estamos buscando ya una libertad en donde ya no queremos la protección que esté detrás del Estado, pues como cualquier libertad va a implicar, digamos, unas responsabilidades bien importantes, y dentro de ellas, precisamente, el que no tengamos una protección estatal en el evento en que nos veamos perjudicados con algún tipo de cosa. Es decir, estamos frente al mundo solos, con nuestra propia libertad, queriendo ser muy independientes, lo cual implica no tener un respaldo. Esto, pues, en el origen propio de esta tecnología, pues lo que se ha propendido es siempre porque el mismo código con el cual se programa, el código de programación, y aquí hacemos alusión a Lawrence Lessig precisamente, el código es la ley, pero refiriéndose precisamente al código computacional, y lo mismo en el caso de los smart contracts, a la denominada ley Szabo. Entonces, no hay un marco normativo como tal, como lo conocemos nosotros de normas objetivas, sino que el código computacional se convierte en la ley. Entonces, digamos que nace blockchain con Bitcoin, nacen los criptoactivos, y el sistema tradicional precisamente financiero, pues inicialmente muestra un desinterés, un desconocimiento después,
y trata de perseguirlo, como lo hemos visto. Ahorita vamos a hablar un poco de los casos que se han presentado tanto en Chile como en Colombia. Luego entra un estudio, un entendimiento de esta tecnología, logra entender la potencialidad que tiene. Ya no es una simple novedad que se da en el ámbito de la Internet, sino que se da cuenta precisamente que, que es confiable y que tiene muy buena potencialidad para los negocios. Entonces empieza un proceso de apoderamiento hasta que lo que llegamos hoy en día, después 12, 13 años después, es a que se ha venido en un proceso de controlar todo el ecosistema criptoactivo y tratar de proscribir cualquier sistema paralelo, que era el original, que queda como rezagado, como proscrito. Entonces, por eso es que el sistema tradicional intenta o solicita precisamente a los estados en aras de esta persecución de ese sistema paralelo, pues una regulación de la red libre, que sería tanto como lo han intentado pues durante todos estos años también, de ponerle unas cercas y de tratar de controlar el Internet como tal. Y es que si nos damos cuenta, pues el sector financiero al que apunta, digamos, los criptoactivos, pues es un sector supremamente regulado, que la moneda, pues como tal, es uno de los elementos que hace parte de la soberanía precisamente de las naciones, y esta regulación que se solicita a este sistema paralelo que llega a enfrentar al sistema tradicional es precisamente para mantener el monopolio de la moneda y del sector financiero en manos, obviamente, de los estados, de algunos privados, y obviamente mantener ese referente del dólar que desde Bretton Woods por allá en los años 30 viene imperando en la economía mundial. Entonces llegan los criptoactivos y son considerados precisamente el Uber de los bancos. Llega la uberización que vemos en muchos sectores de la industria y de la economía. En el caso de los bancos viene a través de los criptoactivos, que pretenden eliminar precisamente esos intermediarios que a veces encarecen mucho el servicio, por ejemplo, financiero, la disminución de tiempos y comisiones, la disminución de esa brecha digital, porque esto va a tener un alcance mucho mayor y no solo supeditado a donde los bancos tengan cobertura, incluso en una inclusión financiera real y la libertad financiera que ellos propenden, un alcance internacional a bajo costo. Como vemos, hay servicios internacionales como SWIFT que son demorados y son bastante costosos, mientras que los criptoactivos llegan con un modelo mucho más ágil. El motivo, esto, digamos, ha motivado precisamente que el sistema tradicional se mueva, que un sistema que venía casi sin cambios significativos tras 400 años de existencia desde los mercaderes de Venecia, y ya el FMI, el Fondo Monetario Internacional, por eso ha dado el vuelco, y si ustedes se dan cuenta ahorita cerca del 70, el 80% de las naciones también están volcados a volver criptoactivos su moneda nacional. China es el principal que ya la emitió, pero también está el criptorrublo, el criptodólar, que son monedas que se están pensando precisamente para modernizar y aprovechar todo este boom de los criptoactivos para ser atrapado y cooptado por el sistema tradicional. Esto, digamos, estamos acostumbrados a hablar de las fintech, de esas tecnologías de la banca tradicional, y llega estas que se han denominado DeFi, que son las tecnologías descentralizadas y que precisamente van a estar por fuera de ese sistema y no son reguladas. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, son tecnologías que te ofrecen unos servicios ágiles a bajo costo, libertad, transacción punto a punto directa, sin intermediarios, pero con las consecuencias de que vas a estar solo y que vas a tener una desprotección en temas de consumidor financiero y en temas pues, de responsabilidad y de cualquier reclamación ante fraudes. Este mercado se ha ampliado tanto que ya hoy cuenta con todo un mercado de derivados, de futuros, tal cual existe en el mercado tradicional, pero la intención, obviamente, con toda esta regulación es que como la tecnología mostró probada confiabilidad, pues la intención es que todas estas DeFi pasen a ser verdaderas fintech tradicionales, y eso es lo que vemos en los ordenamientos y en los proyectos de ley recientes de fintech, es tratar de hablar de los modelos de criptoactivos descentralizados como unas fintech y no como DeFi. Entonces, nos encontramos hoy en un mercado de criptoactivos bastante interesante. Si vemos, por ejemplo, esta infografía de la adopción
de los criptoactivos en el mundo. Aquí no aparece Colombia, aparece Chile, curiosamente, a Chile con una adopción del 12% de los criptoactivos. Esto está a noviembre del 2020. Obviamente Nigeria pues los deja borrado a todos, pero si hubieran medido a Colombia, con seguridad Colombia estaría después de Filipinas o incluso después de Nigeria, porque así ha sido, digamos, la tendencia. Incluso a finales de 2017, principio de 2018, Colombia fue el país que más transó en criptoactivos y ha habido un auge muy importante. Chile, pues según esta gráfica muestra que tiene una adopción del 12%, que no es tampoco despreciable. Si lo vemos, por ejemplo, prueba de lo que le estoy diciendo es esta otra infografía relacionada con los cajeros de criptoactivos que existen, es decir, el medio de uso más común de los usuarios o de los consumidores de criptoactivos es llegar a poderlos convertir a moneda corriente. Y si vemos el panorama en Latinoamérica, pues hay una concentración bien importante en Colombia. Colombia, entre 4 ciudades, las 3 más importantes y Cúcuta, estamos hablando de 40, 50 cajeros automáticos de criptoactivos, mientras que Lima y Chile, por ejemplo, solo cuentan con 3. Entonces, vemos que aquí hay un gran auge de consumo de este producto, de transaccionalidad, y eso es, digamos, es bien, bien interesante analizarlo, teniendo en cuenta que no hay una regulación específica hasta el momento. Si vemos en el mercado, pues, bueno, para no retrasarnos con el CAPTCHA, en el mercado pues vemos que hay alrededor de unas 10.000 monedas circulantes actualmente, de 20.000 que se han generado, más o menos 10.000 subsisten. Obviamente el referente principal viene siendo el Bitcoin, con una capitalización que inclusive alcanzó a llegar al billón de dólares hace unos meses. Un auge que tuvo, por ejemplo, con la volatilidad que tiene, que alcanzó a llegar a los 70.000 pesos, hasta los 70.000 dólares por cada Bitcoin, y una caída estrepitosa que ha tenido en estos últimos días a estar alrededor de los 30.000 dólares. Y así se ha mantenido. Digamos que antes de la pandemia tuvo una valorización cercana a los 3.000 dólares apenas, pues llegada la pandemia, cuando estaba en 9.000, cae con la pandemia a 3.000, se recupera en cuestión de 3 o 4 meses, está nuevamente en los 9.000, y a partir de finales de 2020 y principios de 2021 empieza una subida que lo hace llegar, como les digo, hasta los 70.000. Entonces es un mercado que tiene una capitalización muy fuerte, en donde muchas personas están jugando a la bolsa con esto para ganarse esos diferenciales. Y en Colombia, por ejemplo, en el tema de consumo, ya 687 comercios, más de 687 comercios, porque esto es un dato al 2020, ya reciben criptoactivos como medio de pago. Y las transacciones, por ejemplo, en solo Colombia, en el 2020, llegaron hasta 147 millones de dólares. Entonces, esto está manejando unas cifras para un mercado pues, que no es regulado, que son cifras bastante grandes. Perdón. Tenemos el caso Libra, pues que Libra es la moneda que está gestionando Facebook. Es una moneda que tiene una participación de todos estos patrocinadores, quienes aportaron más o menos $1 millón cada uno por participar en este proyecto. Y es un proyecto que ha tenido mucha reticencia y mucho miedo desde el mismo regulador de los Estados Unidos, y por eso ha sido citado más o menos unas 3 o 4 veces al Congreso a explicar la intención. ¿Por qué? Porque es una Big Tech, un monstruo, digamos, del ámbito tecnológico, que tiene más de 2.700 millones de usuarios en el mundo, que de por sí maneja toda su vida social, sus gustos, todo su ambiente, digamos, de relacionamiento social, y ahora pretende, digamos, también manejar su economía. Entonces, esto sería, digamos, un grave problema para el tema de protección al consumidor, de fijar un monopolio tan grande, con un poder tan grande como es Facebook, que maneja inclusive también la parte económica. Hay una responsabilidad global y problemas, como les digo, para el consumidor final, y es un tema que está siendo muy analizado y por eso no ha podido tener el desarrollo que se quiere.
Entonces, al final, esto es un asunto de confianza y como cualquiera también, como el sistema tradicional y el sistema descentralizado, al final se basan es en la confianza desde diferentes enfoques, obviamente. El sistema tradicional, pues es un mercado regulado con un respaldo estatal, que allí es donde radica de pronto su confianza. Es decir, que cualquier tema que yo tenga, cualquier reclamo, cualquier problema en mi relación de consumo, pues va a estar detrás el Estado, la norma, respaldándome, mientras que en el sistema descentralizado, pues estoy yo solo, eventualmente con algunas acciones judiciales, si lo tratamos pues como un negocio entre particulares, con bienes, con cosas inmateriales, pero básicamente desde el ámbito de protección al consumidor es un ambiente solitario el de las finanzas descentralizadas. La principal motivación precisamente para crear Bitcoin fue lo que les decía, la desconfianza en ese sector financiero tradicional, producto de todas esas manipulaciones que recordamos de la caída estrepitosa de Wall Street en 2008 con el tema de Madoff, basado en la deuda que genera inflación. Todos estos análisis que se han hecho del problema económico y financiero que tiene el mundo actualmente, pues se ataca precisamente a que esto es producto del sistema tradicional. El dólar como moneda fiat pues ha perdido esa confianza mundial también, y los expertos por eso aseguran que antes de finalizar esta segunda década del siglo XXI, muy seguramente el dólar habrá sido reemplazado por un nuevo modelo de moneda referente que seguramente va a ser un criptoactivo emitido por el Fondo Monetario Internacional, en el cual ya está trabajando. A propósito de la confianza, pues vemos informes interesantes. Binance es una de las mayores exchanges de criptoactivos. Hizo un estudio hacia el 2020 y ve cómo en Latinoamérica se aumenta esa confianza en los criptoactivos a pesar de faltar toda esta regulación y de protección al consumidor. Hay un aumento, digamos, en la confianza en un 63%. Vemos esta gráfica, por ejemplo, cómo en 2017 los usuarios llegaban a 5.8 en millones de usuarios en el mundo, y ahora en el 2020 están en 101 millones de usuarios en todo el mundo. Esto, digamos, es un aumento bastante interesante. Si les interesa de pronto consultar este indicador, lo pueden buscar en la página de Binance. Y, por ejemplo, en Wall Street, pues ya se tomó, como les decía, ha habido una absorción del sistema tradicional por los criptoactivos, por lo que han visto el auge y la tecnología aprobada que esto significa, y por eso los clientes, por ejemplo, en este análisis, en esta noticia que salió de Goldman Sachs, ya el 40% de los clientes que tienen portafolio de productos de este gigante pues, de Wall Street, ya tienen negocios en criptoactivos. Hemos visto cómo, pues, a pesar de la volatilidad y de estar sujeto, que últimamente los cambios en la volatilidad no es más que un reflejo precisamente de ese mercado tradicional, en donde cualquier noticia o cualquier comentario que hace una persona como hablaba la doctora Patricia ahorita, que se puede considerar un influencer como Elon Musk, puede afectar, digamos, la valorización de un criptoactivo en el cual están implicados tantos intereses económicos. Entonces, analizando, digamos, los riesgos a los cuales se enfrenta, pues, en este sistema, pues, obviamente hay un riesgo sistémico en el caso de los criptoactivos porque afecta la estabilidad económica del sector financiero, la emisión de moneda, ese monopolio, pues, estatal y de algunos privados que tienen a cargo la columna vertebral de toda la economía, que es el sector financiero. Actividades delictivas y fraudes en las famosas ICO, que son las ofertas iniciales de monedas. Cuando se decide crear una moneda, se pide el apoyo de las personas que quieren confiar en ese desarrollo, y muchos de ellos terminan en fraudes perdiendo su dinero. Los famosos esquemas Ponzi, que ya hemos tenido, las pirámides más famosas, pues como OneCoin, Bitcoin, IFAM, Picoin y Plus Token, son temas que son de todos los días, y para mí el principal problema que tiene en este momento de cara al consumidor, el tema de los criptoactivos, porque es donde más se afecta, y como ofrecen unos réditos y unas ganancias, y las noticias, digamos, han ayudado a ese aumento de valorización, por ejemplo, de Bitcoin. La gente quiere hacerse millonaria de la noche al día y termina metiendo su dinero
a este tipo de proyectos que muchas veces terminan siendo fraudulentos. El cryptojacking, que es apoderarse precisamente del poder de minado de los computadores para minar criptoactivos, es otro problema que está teniendo y que inclusive, según análisis de Interpol y de todas estas agencias de seguridad, está generando mayor ganancia criminal que el mismo ransomware o el secuestro de información en los servidores. Temas de evasión de impuestos, muchos buscan esto como un activo refugio para evadir impuestos, temas de protección de datos y privacidad, temas medioambientales, como hemos visto por el consumo de electricidad, pero si nos damos cuenta, todos estos riesgos y todos estos inconvenientes tienen un común denominador y pueden ser, digamos, clasificados en estos dos elementos. Entonces, todas las regulaciones y cualquier, digamos, intento de regular los criptoactivos siempre va a estar orientados al riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo o a la protección del consumidor. Toda la exposición de motivos, todas las normas que hemos visto en los países, esos dos elementos son el común denominador para justificar precisamente una regulación de estos elementos que en principio y por naturaleza tendían a ser totalmente libres y descentralizados. Pronunciamiento de organismos de control tanto en Chile como en Colombia, digamos que han seguido más o menos el mismo libreto, advertencias reiteradas a los consumidores para que no inviertan o tengan mucho cuidado en invertir por la alta fluctuación, por los fraudes, por los sistemas piramidales que digamos no son ajenos en Colombia son pan de cada día y en Chile, según estuve preparando esta charla, según estuve mirando también, digamos, han habido varios temas de sistemas piramidales y que a veces usan precisamente figuras legales como el crowdfunding para este tipo de sistemas piramidales y terminan defraudando a los inversionistas. Hay casos recientes en España y en Colombia, por ejemplo, en España ya está en juzgamiento el caso de mayor pirámide que se ha descubierto en ese país, que afectó alrededor de 280 millones de euros, alrededor de unos 30.000 inversionistas, con un tema de criptoactivos que tenía un sistema piramidal. Aportes en especie de criptoactivos de capital de sociedades ya se permiten, por ejemplo, en Colombia. Entonces, es bien curioso que por un lado salgan unas normas permitiendo aporte en especie en criptoactivos, pero que no haya una regulación como tal en el Estado y que no haya un reconocimiento como tal de estos activos. Una debida diligencia intensificada para empresas cripto, lo cual ha generado, como les decía en un principio, una persecución, y aquí traigo a colación precisamente el caso Buda, porque es común a Chile y a Colombia. Buda hace alrededor de unos 4 o 5 años fue proscrito por todo el sector financiero, le cerraron cuentas, no le permitían acceder. Buda es una casa de cambio de criptoactivos, la más importante, si se quiere, en Latinoamérica, con mucho reconocimiento. Tenía sede en Chile y en Colombia, y los bancos, a raíz precisamente de todo este temor que empezaron a generar las superintendencias, los organismos de control, de tener cuidado porque siempre se asociaba al Bitcoin y a los criptoactivos con un dinero que era usado por los criminales en la dark web, en la deep web, en general para, digamos, cubrir sus ganancias delictivas, pues fue proscrito. Buda en Chile se juntó con otros exchange que fueron también afectados por este tema de los bancos, presentaron una demanda y el tribunal les terminó dando la razón y los bancos tuvieron que reaperturar estas cuentas. En Colombia, obviamente, Buda también tuvo que cerrar en su momento y apenas el año pasado volvió a tener operación como tal cuando ya el tema se estudió y se vio como la potencialidad y se está tratando precisamente de meter al sistema tradicional. Aún siendo ilegal, esto es curioso también para los dos países. En los dos países, las entidades pues, que tienen que ver con el tema de impuestos le han reconocido como activos monetarios, no obstante no se reconocen como valores, pero sí como activos monetarios y por lo tanto sirven de base para la declaración de impuestos, lo cual a veces también genera pues, una incoherencia en nuestros ordenamientos. En este mapa, pues en mapas hay muchos, los mapas sí que son bastante incoherentes a veces. Por ejemplo, muestran a Chile como un país donde el Bitcoin ya es legal, lo cual, digamos, sabemos que está en proceso. Colombia lo muestran como alegal o neutral.
Tenemos en la zona también países, por ejemplo, donde está totalmente prohibido. Ecuador y Bolivia prohíben totalmente que las personas transen o que usen o que hablen. Mejor dicho, no se puede hacer nada con criptoactivos, está totalmente ilegal. Mientras que en los otros países, pues está en un proceso de regulación o de adopción. Esta noticia, por ejemplo, pues haciendo un análisis de la regulación de Bitcoin y de los criptoactivos en sí para el 2020, pues toda Latinoamérica viene en ese camino. Pues México tiene, por ejemplo, una ley fintech desde 2018, pero que no ha tenido mucha aplicación. Allí se reconocen ya los criptoactivos. Proyectos de ley, por ejemplo, perdón, yo quito esto. Chile, por ejemplo, estudia desde noviembre más o menos que presentaron el proyecto de ley y se viene estudiando, creo que a partir de marzo, un proyecto de ley fintech que incluye específicamente y expresamente los criptoactivos, los clasifica y les da como una regulación. Colombia ha tenido dos proyectos de ley que han sido desechados, no ha habido como el interés en el Congreso, pero sí tiene una ley aprobada recientemente a finales del año pasado de fintech, pero sin embargo esta ley fintech no reconoce los criptoactivos como sí lo hace el proyecto de ley chileno. No lo reconoce como expresamente como criptoactivos, no obstante en una modulación que ha hecho, por ejemplo, la Superintendencia Financiera, no lo descarta porque lo dejó como en un ámbito de tecnologías para las finanzas, pero con la intención precisamente de una vez sacarlo de plano a este mercado paralelo de criptoactivos descentralizados para eventualmente solo aceptar aquellos criptoactivos que estén dentro del sistema financiero tradicional. Como vemos en este análisis, en este artículo se hace precisamente el enfoque de cuál es la motivación que tienen cada uno de estos intentos de regulación, y como vemos la protección al consumidor es uno de los más importantes, además obviamente lo que les digo de la mitigación del riesgo de lavado de activos o del uso pues para fines criminales. En ninguno de los dos países se le reconoce como moneda ni como valor, como les digo, hasta el momento solo se le reconoce como un activo monetario y como un bien inmaterial. Perdón. En Colombia, por ejemplo, producto de esta ley fintech que tenemos, que no habla expresamente de los criptoactivos, pero que ya vía supervisor se ha adoptado, se inició un plan piloto, por ejemplo, para incluir a Buda, por ejemplo, que había sido proscrito por el sistema financiero, y otros exchanges de la mano de bancos tradicionales de Colombia, para hacer un piloto en el que se pueda transar precisamente con criptoactivos. Esto es un piloto que se hace a través de la arenera del sandbox regulatorio que tiene la Superintendencia Financiera, en aras precisamente de conocer el desarrollo de esta tecnología y de ver cómo se incluye, dado su auge y dado la potencialidad que tiene, cómo se incluye en el sistema tradicional. Entonces, esto lo que le va a garantizar precisamente es a estos criptoactivos que van a estar centralizados, que son diferentes obviamente a su idea original, un respaldo estatal y del sistema financiero con sistemas, por ejemplo, como el del defensor del consumidor financiero que tienen los bancos y con los controles AML o pues, de prevención del riesgo de lavado de activos que ya cuentan, digamos, estas entidades y que son los más fuertes que cualquier otro sector. Entonces, ya se empezó ese camino. Como unas reflexiones finales, que quiero pues simplemente decirles, vamos a estar en un panorama global, esto no es solo para Colombia, para Chile, global, en donde van a haber dos mercados, un mercado oficial que va a estar metido en el sistema tradicional y un mercado paralelo que va a intentar seguir haciendo lo que era la idea original del Bitcoin, competir contra ese sistema tradicional de finanzas. Existirán los riesgos del sistema paralelo, obviamente, para los consumidores que se someten a su propio riesgo al utilizarlo y por lo tanto, pues no podrían buscar la protección precisamente de un Estado porque fue su interés tener esa libertad económica total. La lucha del sistema tradicional siempre va a estar por mantener su hegemonía
y a raíz de eso, por eso se han generado los denominados stablecoins, que son criptoactivos colateralizados con activos, digamos, tradicionales como el dólar, diamante, oro, petróleo, que por ejemplo es el petro de Venezuela, está colateralizado con el petróleo, y ha sido precisamente en Venezuela un medio para evadir esas sanciones económicas que han impuesto para la negociación en dólares. Los exchanges van a ser totalmente controlados, con medidas precisamente atados a los bancos y controlados con medidas que tienen precisamente todo el sector financiero. Hoy se podría actuar con criptoactivos bajo el marco jurídico como bienes precisamente inmateriales, que son comunes, digamos, en nuestro ordenamiento gracias a don Andrés Bello. Nuestros códigos civiles son igualitos, el de Chile y el de Colombia, y por eso, digamos que desde el Código Civil, que data desde el siglo XIX, pues estaría de alguna manera regulado estos criptoactivos como bienes inmateriales y aplicando obviamente las normas generales de responsabilidad de cualquier negocio que se haga con estos tipos de inmuebles. Habrá dificultades de jurisdicción para determinar, digamos, en este caso, por lo que esto es un tema transnacional global. El enfoque de la regulación va a buscar mitigar precisamente los riesgos a sus consumidores y buscar la estabilidad del sistema tradicional. Lo que se impone, digamos, como es tradicional ahora en esta era, es precisamente los modelos autorregulados. Los modelos tipo Amazon, tipo de todas estas plataformas de cara al consumidor, que más que, y basados obviamente también en ODRs, que más que la disputa que quieran llevarla a la justicia tradicional, se resuelven precisamente en unas instancias diferentes que buscan, les interesa más, digamos, le tienen más temor, no a la norma, no a la sanción jurídica, sino precisamente a la sanción comercial, a los likes, a las estrellas, y por eso buscan, digamos, estos métodos alternativos, además que solucionaría de algún modo el tema de la jurisdicción o de acudir a la justicia para temas que tengan un valor que de pronto no se justifica un litigio transnacional. Aspectos interesantes como el retracto y la reversión de pagos en criptoactivos es bien importante empezar a abordar, precisamente dada la volatilidad de esto. O sea, ¿qué pasa si yo pagué a un valor un bien o servicio, lo pagué con criptoactivos, pero cuando me van a hacer la reversión, ese criptoactivo tiene un valor diferente? Entonces serán temas que se vienen para discutir y desde el ámbito del derecho es bien pertinente abordar. Riesgo de las Big Tech, como les decía, el caso de Libra de Facebook, es bien importante analizarlo desde el punto de vista también de responsabilidad del consumo, darle ese poder a Facebook de manejar, digamos, ahora las finanzas de todo el mundo, o de todos sus usuarios por lo menos, va a ser un tema bien importante en donde seguramente también el sistema financiero va a tratar de impedirlo. No es más, quiero dejarlo pues como abierto a cualquier pregunta, cualquier discusión, agradeciendo nuevamente pues a la Universidad Talca por la invitación y quedo atento pues a cualquier inquietud que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cuartas. Concluimos entonces con la parte de exposiciones que han sido muy claras, cada uno en distintos temas. A continuación, abrimos un espacio para las preguntas que pueden realizar a través del chat. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerle una a la profesora Patricia López. Me pareció muy interesante su exposición y muy clara. Le quiero preguntar a la profesora López, ¿cómo regularía usted la publicidad nativa y la actividad de los influencers? ¿A través de normas particulares o reconociendo explícitamente estos principios generales que limitan la actividad publicitaria? Obviamente considerando que hoy en día son los influencers los que nos llaman la atención, pero esto puede ir evolucionando. En un par de años más pueden aparecer nuevas prácticas comerciales que interpelen en el fondo nuestra legislación. Gracias, Diego, por la pregunta. Mira, en realidad es todo un tema, porque si uno empieza a estudiar los famosos influencers, además tienen clasificaciones.
Entonces está como el líder de opinión, está la celebridad o famoso, está el prosumer, que además del prosumer en el fondo es el acrónico entre consumidor, ¿cierto? Y proveedor, y también tiene una clasificación. Entonces, claro, es todo un tema. Mira, yo aprovechando tu pregunta, yo creo que lo que deberíamos hacer en Chile es seguir el modelo español y tener una ley general de publicidad. Porque el tema de los influencers, al final del día, es un tema que revela que no está bien regulada la publicidad en Chile. Entonces, tienes que recurrir a una serie de construcciones a través de principios legales de la publicidad o interpretar las normas de la Ley de Protección del Consumidor, lo que se evitaría con una ley general de publicidad, ¿cierto? A lo mejor definir lo que es la publicidad y a tu pregunta, formular directamente los principios publicitarios, las tendencias legislativas en Chile. Yo te diría, a partir del 2004, con esta ley de Chile Compra, ¿cierto? Empezaron a incorporar principios en su legislación. Entonces sería una buena idea consagrar como un apartado de principios y también regular expresamente cada uno de los ilícitos publicitarios. Yo he tenido que estudiar el tema por el Fondesit en que estoy, el Fondesit regular, que el objetivo era establecer un estatuto de la publicidad ilícita, principalmente porque nosotros nos abocamos a la publicidad engañosa, que es lo que se ve en la Ley de Protección del Consumidor, y muchas veces no hacemos el intento de poder tutelar al consumidor desde otros ilícitos publicitarios. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Por ejemplo, lo que me dices tú, que hoy en día, si estamos estrictamente al Código Chileno de Ética Publicitaria y decimos, el influencer, si la publicidad nativa está en el 33 del Código Chileno, vamos al CONER. Y nos quedamos ahí, y lo que el CONAR puede hacer es solamente ordenar la suspensión, ¿cierto?, del aviso publicitario, y no hay una tutela al consumidor como la que estamos tratando de construir. Entonces, a la pregunta tuya, lo que yo haría sería encaminar los esfuerzos por una ley general de publicidad, tipificar estos principios de la publicidad, definir los ilícitos publicitarios siguiendo la Ley General de Publicidad Española y la Ley de Competencia Desleal Española que se funden en esta misión, y probablemente ahí vamos a poder abordar de mejor forma los desafíos de la publicidad digital, que también es otro tema, te das cuenta. Entonces cuando yo voy a publicidad digital tengo que ver qué hay de publicidad, no hay mucho, tengo que empezar a reconstruir. Yo creo que con ese estatuto ya estaríamos nosotros en condiciones de defender mejor al consumidor y no tener que recurrir a esta construcción, ¿cierto?, para poder tutelarlo como pretendemos. Eso es, Diego. Perfecto, muchas gracias, profesora López. Hay también una pregunta para la profesora Echeverry, que de Cristian Rivera, dice, ¿podría ser una alternativa el establecer seguros de responsabilidad civil para los desarrolladores, los fabricantes o incluso los vendedores? De ser así, ¿sería un seguro con una limitante a los riesgos previsibles como ocurre con la responsabilidad médica, o incluso podría cobijarse aquellos riesgos que en su momento no pudieron vislumbrarse? Hola, muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Esa es una discusión que se ha tenido en Europa, pero aquí hay y pues obviamente la vamos a trasladar a nuestros países. El problema con los seguros, hay varios. Un primer problema es quién paga el seguro. ¿Por qué? Porque aquí uno ve la tensión que se presenta con lo siguiente, y es que se declara expresamente que se va a proteger a las pequeñas y medianas industrias, que la idea es que haya un acceso grande a la tecnología, pero si se obliga a las compañías y a las personas que utilicen inteligencia artificial y robots a tener seguros, eso necesariamente encarece el costo del producto. Entonces la discusión es cómo hacemos para tener acceso a la tecnología que no sea excesivamente gravosa para las empresas. Entonces, si se consiguen seguros, que es una posibilidad justamente para evitarnos toda la discusión del tema probatorio, de que si tu culpa, que si mi culpa, que si la causa, digamos que la ventaja del seguro sería que, probado el siniestro, sería, entre comillas, más fácil que se pagara, que se le indemnizara a la víctima. Pero entonces vienen las cláusulas de cobertura de las compañías de seguro, porque si entre más cobertura tenga el seguro, pues más costosa sería la póliza. Y entre más costosa sea la póliza, pues entonces más costoso se vuelve el producto, porque los productores y proveedores no van a querer perder plata. Entonces, el tema del seguro, que se discute si pueden ser seguros públicos o privados, y si puede ser como, por ejemplo, en el tema de vehículos, que se genera un seguro obligatorio para las personas. Entonces se discute si efectivamente se podría generar un seguro obligatorio para todas aquellas personas que vayan a utilizar sistemas robóticos o sistemas de inteligencia artificial, lo cual haría muy costoso el sistema para los productores y proveedores. En consecuencia, se plantea la posibilidad de que haya un fondo común de reparación.
y ese fondo común de reparación se distribuiría para toda la ciudad. Eso tendría una ventaja y es que disminuiría el acceso, en los costos de acceso a la administración de justicia, porque no habría que hacer todo este tema probatorio, toda esta carga pericial, el desgaste que supone que los jueces, que no son necesariamente expertos en tecnología, entiendan el peritaje que les están llevando y demás. Entonces, digamos que se reducirían los costos sociales. Entonces viene la pregunta, ¿y ese fondo común de reparación quién lo subsidia? ¿Quién paga eso? ¿Eso se hace vía impuestos o se hace cómo? ¿O que lo paguen las compañías? Entonces, porque acá entonces vienen las discusiones de competitividad. Entonces, cuando Europa, por ejemplo, se plantea la posibilidad de generar un fondo común de reparación, dice, ¿y cómo vamos a competir con China? Si en China están innovando y están innovando cada vez más y cada vez la tecnología es más barata. Si le ponemos fondos comunes de reparación o seguros obligatorios, eso significa que es más costoso para nosotros producir la tecnología. En consecuencia, la gente va a preferir el esquema chino o el esquema norteamericano. También existe la posibilidad de que ese fondo común de reparación se haga vía impuestos. Entonces, que quien más utilice la inteligencia artificial o quien más la produzca, pues sea el que pague esos impuestos. Y sobre todo con un tema importante que acá se nos mezcla, que es el tema de la renta básica universal. El tema de la renta básica universal se está planteando porque hay unas discusiones muy importantes acerca del reemplazo de la mano laboral a partir de los sistemas automatizados, de los sistemas de inteligencia artificial y de los sistemas robóticos. Cada vez más hay posibilidades de que las distintas profesiones, muy buena parte de cada una de las profesiones, sea susceptible de ser automatizada. Eso supone que muchos de nosotros o nos vamos a tener que reinventar, que es la palabra de la pandemia, o nos vamos a tener que reinventar y adquirir unas nuevas habilidades o vamos a quedar por fuera del sistema. Pero entonces volvemos al punto. ¿Quién va a pagar eso? ¿Eso quién lo paga? No es solamente quién paga el costo de los accidentes, sino quién paga el costo de las personas que se van a quedar sin trabajo. Entonces, ahí hay unas discusiones de carácter político y económico que son muy relevantes, porque si uno como país toma la decisión de que quiere ser altamente competitivo para poder competir en el esquema mundial, uno diría, hay que bajarle los costos, a que se invierta y hay que fomentar la innovación. Pero si usted fomenta la innovación, entonces eso va en desmejora ¿de quién? Pues de las víctimas. Entonces, las posibilidades son o pasárselo al sistema de seguridad social, generar sistemas de seguros que pueden ser obligatorios, pero que pueden ser públicos o privados. El tema es cuáles serían las cláusulas de exclusión de los seguros y eso estaría directamente relacionado con la cobertura y con el pago que se haga. Hacer un fondo común de reparación, generar una personalidad jurídica a los robots para que ellos sean con su propio patrimonio los que respondan por los daños que se causan a los accidentes, o simplemente decir que el costo de la innovación lo deben asumir las víctimas. Esas son como las discusiones a nivel internacional. Muchas gracias, profesora Echeverry. Como ya estamos en la hora, vamos a leer una última pregunta para el profesor Cuartas, que está en la sección preguntas y respuestas, de Mario Correa. Dice, profesor, ¿cómo generar la confianza en monedas digitales frente a prácticas que las utilizan como pirámides? Bueno, digamos que aquí los consumidores y los interesados en este tipo de inversiones tendrían dos opciones, digamos, irse por el sistema tradicional. Entonces, en ese sentido, operar solo mediante exchange o con los bancos que, por ejemplo, en Colombia están haciendo el piloto, que ya están siendo de alguna manera, tienen algún tipo de control, alguna regulación, como para ir, digamos, a la fija. Pero como en el mercado abunda tanto sistema avalado, pues, o mejor dicho, fundamentado en el sistema paralelo de poder operar sin intermediarios, en ese caso sí lo que se necesita es informarse bastante, estudiar bastante, no fijarse simplemente en la rentabilidad que le ofrecen, que siempre va a ser muy alta, en pensar que se va a hacer rico de la noche a la mañana, sino estudiar bien si ese sí es el tipo, analizar los riesgos, mirar quién está detrás precisamente de estos proyectos, si se trata verdaderamente de un proyecto de criptoactivos, porque la mayoría de los casos no lo son, no son proyectos de criptoactivos, sino que disfrazan un sistema piramidal común, poniéndole nombres de criptoactivos,
y simplemente montándolo en una página web. Entonces, ese sería como la recomendación, estudiar o irse por el sistema tradicional, con las entidades ya avaladas por los gobiernos y controladas por las superintendencias, o estudiar antes de invertir para que no se lleve este tipo de sorpresas, que a raíz precisamente de la pandemia, según los estudios, se ha visto un gran aumento porque las personas en su casa tienen como más tiempo, dedican más tiempo al computador y encuentran muchas oportunidades de estas y han terminado aumentándose los casos de fraude en los últimos tiempos. Muchas gracias, profesor Cuartas. Bueno, damos entonces por finalizada esta sesión. Agradecemos a los y las panelistas por sus excelentes presentaciones, también a las personas que realizaron preguntas del público, y los y las invitamos a la siguiente sesión de este ciclo, que es el próximo jueves 17 de junio a las 8 horas de Colombia y a las 9 horas de Chile, titulado El ejercicio del derecho frente a la cuarta revolución industrial, que contará con 2 mesas, la primera, cambios en el ejercicio de la abogacía, y la segunda, solución en línea de disputas. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, feliz día. Chao.